Bienvenidos a estos workshops en los que, como les venía diciendo, pues hemos tratado de hacer unos ejercicios teóricos pasando por todo el ciclo que comprende los sistemas de gestión y obviamente pues haciendo unos ejercicios prácticos en nuestra herramienta Kantan Software que les permitirán a ustedes pues optimizar la gestión de los sistemas de gestión. El tema que nos atañe el día de hoy va a ser sobre la integración de requisitos ISO en un solo sistema de gestión y cómo de manera natural estos elementos en común de la estructura de alto nivel, pues de manera natural se integran para que en caso de que tengamos la necesidad de implementar más de un sistema de gestión, pues se optimice la gestión de integración. El día de hoy vamos a tener entonces como parte de este workshop una introducción a cargo de Julio César que nos va a ir mostrando pues de manera teórica cómo se hace la integración natural de esos elementos en común. Posteriormente vamos a plantear un caso práctico de la vida real, pues tratando de ajustar lo mejor posible eh, el ejercicio a lo que se pueda presentar en nuestra vida diaria para posteriormente pues hacer una práctica en Kantan cumpliendo con todos los elementos que en la parte introductoria hemos venido viendo. Posteriormente vamos a tener una fase de lecciones de aprendidas y preguntas y respuestas. A lo largo de todas las presentaciones, tanto la de Julio como la mía que corresponde a la parte práctica, recuerden que ustedes van a poder o tienen disponible el chat de preguntas, entendiendo que pueden ser muchas las preguntas que surjan a partir del ejercicio. Pues a medida que vayamos haciendo las presentaciones, vamos a ir respondiéndolas en ese chat para que ustedes puedan ahí consultar las que consideren relevantes. Y al final, pues también vamos a dar un espacio como para socializarlas o adicionar preguntas adicionales que tengan ustedes frente al tema visto el día de hoy. En esta pequeña introducción, pues vamos a ver un entorno donde las organizaciones pues buscamos la eficiencia del cumplimiento normativo y pues para ello contar con un sistema integral es pues, fundamental, ¿no? Vamos a explorar, como les decía, entonces cómo Kantan permite esa integración, obviamente teniendo claro el ejercicio previo que nos va a mostrar Julio, cómo se pueden integrar de manera natural múltiples normas basadas en la estructura de alto nivel de las normas ISO, como 9001, 14001, 45001, 27001 y 37001 en un solo sitio. Es algo que en una sola plataforma que nos permitirá pues optimizar no solamente los recursos, sino también hacer seguimiento a esas gestiones derivadas de cada uno de los sistemas de gestión. Vamos a, mira, a descubrir cómo Kantan puede digitalizar y centralizar todos esos requisitos desde el contexto organizacional del capítulo 4 hasta la mejora continua del capítulo 10. Vamos a hacer un recorrido de todas las aplicaciones, pero sobre todo enfocado a cómo la misma aplicación o la misma solución da alcance al cumplimiento de todos los requisitos de la estructura de alto nivel. Esto va a facilitar pues la gestión de auditorías, el poder controlar los riesgos en una sola plataforma, cumplimiento de obligaciones, etcétera. Y a través de una demostración práctica pues vamos a aprender cómo aprovechar esta herramienta para simplificar dichos procesos, reducir costos y mejorar la eficiencia operativa en la organización. Bien, el objetivo principal de este webinar o de este workshop va a ser mostrar cómo Kantan facilita la integración de dichos requisitos en un único sistema de gestión. Vamos a explicar cómo se digitaliza y se optimiza los recursos, como les decía, del capítulo cuarto hasta el capítulo décimo, y nos va a permitir entonces, a través de este ejercicio, poder evidenciar cómo las organizaciones gestionan todos los aspectos normativos de manera centralizada. No van a tener que dirigirse a ninguna otra fuente o a ningún otro sitio, sino todos centralizados del mismo software. Vamos a darle solución a los diferentes elementos que nos pide cada una de las normas. Los participantes, ustedes van a aprender a usar Kantan para simplificar esa implementación y el seguimiento, asegurando que todos los requisitos estén cubiertos con eficiencia. No se olviden que al finalizar el webinar ustedes van a tener disponible la posibilidad de descargar el certificado de asistencia a este curso y como parte del valor agregado de asistencia a este webinar. Recuerden que a través de este código QR que estamos mostrando en pantalla o a través de nuestra página cantansoftware.com estaremos lanzando diferentes novedades, mejoras, aplicaciones novedosas frente a
la mejora continua que podemos tener desde Cantan Software para que ustedes estén enterados en todo momento. Pueden suscribirse a la página escaneando este código o ingresando directamente a cantansoftware.com. Sin más, Julio, entonces, a partir de esta introducción, pues vamos a empezar entonces con la presentación inicial. Vamos como les decía, dar una introducción global de cómo los elementos en común de los sistemas de gestión se interrelacionan y pues posteriormente vamos a hacer un caso práctico. Entonces le doy paso, Julio, a la presentación y voy a dejar de compartir mi pantalla. Por favor, me confirma si están viendo mi pantalla y me escuchan bien. Sí, Julio, se escucha bien, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por esta introducción, Juan Pablo, este contexto que nos das frente al tema que vamos a ver el día de hoy. Efectivamente, pues un valor agregado, como lo decía al inicio, que tenemos al diseñar e implementar sistemas de gestión basados en una norma ISO es este aspecto de la estructura de alto nivel. Pero bueno, aquí en este ejercicio hay personas o existen personas que tienen mucha experiencia, otros quizás no tanta, entonces vamos a iniciar por las bases, ¿no? Vamos a iniciar por las bases, vamos a dar un breve recorrido y básicamente quienes le van a poner el color a su sistema de gestión, dependiendo del alcance, pues son ustedes como diseñadores de su sistema de gestión y al momento de implementarlo, toda vez que pues esta flexibilidad nos lo permite. Y pues esto trae muchos beneficios, ¿no? Para los que no me conocen, mi nombre es Julio César Ardila, soy especialista en sistemas integrados QHC, ingeniero de sistemas. Trabajo para el grupo Seginnova en el área de producto y pues bueno, el día de hoy vamos a ver y inicialmente conocer un poco qué es esto de la estructura de alto nivel para los que no la tienen muy presente. eh, y luego vamos a hacer un breve recorrido por cada uno de los capítulos de la norma, en donde pues allí vamos a ver algunos de los elementos diferenciales o que deberíamos considerar al momento de hacer la integración del sistema de gestión, ya sea de integrar dos, tres, cuatro o las cinco normas, en este caso pues que tenemos bajo el alcance de Cantan Software. Entonces vamos a trabajar, como les decía, cada uno de los capítulos, partiendo desde el análisis del contexto, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora. Recordemos por qué solamente estos capítulos de la norma o de las normas ISO, porque son los capítulos en donde se encuentran los debes o los requisitos que nosotros debemos cumplir para obtener pues, nuestros respectivos certificados, si es así que lo quisiéramos, o en su efecto, pues para poder implementar el sistema de gestión. Muy bien. Lo primero es qué es la estructura, en este caso de alto nivel, básicamente. Y pues esto en sí, pues es un marco común o como su nombre lo indica, una estructura estándar que definieron los señores de las normas ISO y pues esto hace que todas las normas en sus nuevas versiones ya incorporan este concepto, ¿no? Y por tanto, pues vamos a manejar siempre que son los capítulos del 4 al 10, en donde están los debes, los nombres o los títulos de los capítulos son similares, solamente cambian algunos componentes ya muy propios de cada disciplina. Y cuando hablo de cada disciplina, pues estoy hablando de que estamos hablando de calidad. Estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo, estamos hablando de eh, temas medioambientales, entonces, o la gestión medioambiental, seguridad de la información. Entonces, esos aspectos son propios de cada disciplina y esos aspectos, pues, son los que en este caso hacen o le dan un énfasis diferente a cada componente o a cada capítulo de la norma. Esto, pues, por supuesto, trae un beneficio grandísimo y es la facilidad de integración
de las diferentes normas, ¿no? En una sola estructura. Eh, yo siempre recomiendo llevar un sistema de gestión integrado. Esto facilita mucho en temas también de carga, de trabajo, eh, optimización de los recursos a nivel de la compañía. Esto va a facilitar considerablemente. Aplicación de las normas ISO, básicamente, pues esto también es importante tenerlo presente, ¿no? Pues que yo a pesar de que pues voy a tener una estructura de alto nivel, pues cada norma tiene su espíritu o su razón de ser. Y esto es lo que le da sentido, porque a pesar de que cada una, o mejor, que tengamos una estructura estándar, pues cada una sí que tiene su enfoque y por tanto, pues yo debo darle ese enfoque o dar esa respuesta que digamos, está esperando. Cuando hablamos de 9001, pues estamos hablando de temas de calidad. Cuando hablamos de 14001, estamos hablando de temas de medio ambiente. Cuando hablamos de 45001, estamos hablando de aspectos relacionados con seguridad y salud en el trabajo. Eh, Cuando hablamos de 27001, estamos hablando de seguridad de la información. Y cuando hablamos de 37001, estamos hablando de todo lo relacionado con antisoborno, fraude, corrupción, todos estos temas, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos énfasis en estas normas ISO? Porque son las normas que Cantan Software ofrece hoy día dentro del alcance para sus clientes, de tal manera de que puedan llevar allí un sistema de gestión integrado si así lo quisiesen, o individual para efectos si adquiero una sola norma. Vamos a ir viendo cada uno de los capítulos de la norma. En este caso, por ejemplo, entonces el primer capítulo en donde encontramos debes asociados o que desde nuestras organizaciones debemos cumplir, pues encontramos toda la parte del capítulo 4, puntualmente la parte del contexto de la organización. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que para todas las 4 o 5 normas que vimos hace un momento, la estructura de alto nivel llama al capítulo 4 contexto de la organización. Partimos desde ahí, que es un valor agregado positivo. O sea, utilizamos un lenguaje común. Ahora, cada capítulo tiene unos numerales puntuales y esos numerales sí que tienen a veces algunas particularidades. Yo lo diría en función de que exigen un poquito más o un poquito menos, o son más específicos o menos específicos. Entonces, ¿cómo va a ser la estructura de la presentación? Voy a mencionarles los elementos comunes, o sea, aquello que en las 5 lo van a encontrar igual, o aquello que de pronto sí tiene un elemento o que se espera que nosotros desde el diseño y la implementación le demos el valor diferencial. En este caso, pues, ¿qué elementos tenemos comunes? Pues lo relacionado a la comprensión de la organización y su contexto. ¿Qué quiere decir? Que en las 5 normas vamos a tener que determinar las cuestiones internas y externas, vamos a tener que realizar seguimiento periódico a esas cuestiones internas y externas. Eso es lo que nos pide los debes de la norma, puntualmente esos dos debes. Ahora, que ¿a qué le vamos a hacer seguimiento o los temas del contexto que van a ser relevantes? ¿Cuáles serán? Eso depende, pues, de la norma que estemos implementando. Ya lo vamos a ver. Lo mismo, la identificación de las partes interesadas. Vamos a tener que identificar partes interesadas. La norma nos está diciendo el qué tienes que hacer. Ahora, el cómo lo vas a hacer o al qué le vas a dar énfasis, se lo damos nosotros. Determinación del alcance del sistema de gestión. En las 3 te pide un alcance. Ahora bien, ¿qué diferencias puntuales o qué aspectos pues ya tenemos que tener en cuenta directamente en cada norma? Pues a nivel de la 9001, todo va a ir enfocado hacia todo lo que es el enfoque al cliente. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago un análisis del contexto,
para dar cumplimiento a la 9001, pues todo ese análisis o todo lo que yo identifique como aspectos del macroentorno, del microentorno, análisis DOFA, ¿cierto? Todo ello debe ir con un objetivo principal o con una visión, y es el enfoque o en nuestro cliente, o lograr esa satisfacción de nuestro cliente. Ahí no importa inicialmente otros componentes o no toman tanta relevancia que debería ser, en este caso, pues el enfoque netamente hacia los temas relacionados con clientes. Si ya comenzamos a incorporar, ¿qué quiere decir? O sea, oye, bajo esa misma estructura que tienes de realización o de revisión de análisis del contexto, o sea, mi metodología es la misma. Yo tengo mi análisis de macroentorno, mi análisis de microentorno y finalmente me realizo mi matriz DOFA. Ok, esa estructura la puedes conservar. Oye, pero entonces, ojo, los aspectos tanto del macroentorno, del microentorno y los elementos que vas a documentar a través de tu análisis DOFA, pues ya van a tener que incluir no solamente aspectos o tener en cuenta no solamente aspectos asociados a la satisfacción del cliente, sino aspectos de impacto ambiental. Lo mismo, si ya le incluyo 45001, pues oye, ten en cuenta, ¿cierto? Aspectos relacionados con seguridad y salud en el trabajo. Si le incluyo 27001, pues ten en cuenta todo lo relacionado con las amenazas, ¿cierto? En seguridad de la información asociados a los activos de información. Recuerden que tenemos activos tangibles e intangibles, ¿cierto? Y esos activos son uno de los valores preciados más importantes de toda compañía y tenemos a nivel, digamos que de todo nuestro entorno, muchas amenazas. Entonces, ese sistema de gestión busca proteger esos activos. Y si hablamos a nivel de 37001, pues básicamente allí sí que se incorpora un componente particular asociado a temas de gestión de riesgo o identificación de riesgos asociados con aspectos de soborno y corrupción. Ahora bien, esta norma también ya ha sufrido una actualización en este mes de febrero del año 2025 que vamos a estar precisamente compartiendo en un próximo evento eh, eh, de webinar y en donde pues están también cordialmente invitados, en donde vamos a resaltar aquellos elementos, principalmente pues ya va más enfocado a que va a tener ya la estructura de alto nivel completamente definida, ¿cierto? Recordemos que pues ya allí también se incorporan algunos temas de sostenibilidad y bueno, unos componentes ya que inclusive a nivel de la 9001 eh, eh, en- también se van a incorporar para este año con unas nuevas actualizaciones. Muy bien, a nivel de lo que es el capítulo quinto, ¿cierto? Que es la parte del liderazgo, pues vamos a tener elementos comunes. ¿Cuáles elementos comunes? Pues el compromiso de la alta dirección, que tenemos que definir una política de gestión, que tenemos que definir roles, responsabilidades a nivel de la organización, pero mire, vuelvo y tengo una misma estructura, pero cada norma entonces comienza a reforzar su énfasis. Entonces, cuando hablamos de compromisos de la alta dirección, oye, pues compromiso hacia qué, hacia el enfoque al cliente. Cuando hablamos de compromiso de la alta dirección en la parte ambiental, compromiso que a una gestión ambiental sostenible, ¿cierto? Cuando hablamos de compromiso de la alta dirección hacia temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de que tenemos un enfoque hacia la preservación de la salud de los trabajadores, que los trabajadores no se nos enfermen. Entonces, mire que realmente pues nos va a facilitar mucho el trabajo, ¿no? Y si hablamos de 27001, pues también que la alta dirección muestre compromiso hacia esa protección de la información, ¿cierto? Que tenemos como compañía. Si hablamos de 37001, pues
a la promoción de esa cultura de ética y cumplimiento que pues hayamos definido, ¿no? Normalmente, o lo que es en la 37001, pues allí definimos unas políticas que promoverán un comportamiento ético, ¿no? Entonces, pues la alta dirección, tanto en la función de definir roles, responsabilidades y demás, o en sí definir este liderazgo, pues deberá apoyar el cumplimiento de estas políticas. Entonces, miren cómo aquí es lo mismo, ¿no? O sea, la diferencia radica en. Ahora bien, sí que existen algunas particularidades, ¿no? Digamos que cada norma tiene su componente, quizás de pronto un poco diferencial, a veces la redacción en algunos es más explícito que en otros. Ejemplo, en 45001 encontramos el numeral 5.4, ¿cierto? Que hace énfasis en la participación y consulta de los trabajadores. ¿En dónde encaja esto? Pues en que es- digamos que se promueve el énfasis a nivel de lo que es toda la parte de seguridad y salud, ¿sí? Por tanto, claro, esa norma sí me trae ese numeral adicional, pero en sí la base de fondo pues sigue siendo la misma. Claro, sí que incorporan, por ejemplo, en este caso incorpora ese componente que pues debemos, o es un numeral adicional que debemos tener allí presente y que, por ejemplo, si lo vas a buscar en una 9001 no lo vas a encontrar. Entonces, miren cómo eh, tenemos esos elementos que pues fácilmente con un comparativo de normas y eso pues los vamos identificando, pero que de fondo pues vamos a trabajar sobre la misma estructura. A nivel de el capítulo 6, eh, todos me hablan de identificación de riesgos y oportunidades. Y ojo que aquí hay eh, un elemento que muchas veces, y aquí este numeral en particular, sí suele ser o nos solemos confundir un poco referente a cuándo estamos hablando de la disciplina y cuándo estamos hablando del sistema de gestión. Cuando la norma nos habla de identificar riesgos y oportunidades, lo habla en función del sistema de gestión, o sea, cuáles son los riesgos de mi sistema como sistema y cuáles son las oportunidades de mi sistema de gestión. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, en temas de seguridad y salud en el trabajo, tenemos conceptos de la identificación de peligros y valoración de riesgos, por ejemplo. Lo traslapamos muchas veces con esta identificación de riesgos y son elementos diferentes. La otra es una lo otro es una metodología, ¿cierto? Para identificar peligros y valorar riesgos asociados a esos peligros que pueden afectar la salud de los trabajadores. Entonces, allí vamos a encontrar lo típico que estamos enseñados a ver, inclusive pues manejamos diferentes metodologías, ¿cierto? Que GTC 45, que un arranque, bueno, digamos que ya cada quien es experto en su área, pero esa es la disciplina. Ahora, cuando hablamos, y es el elemento diferencial, que ya lo vamos a ver, pero cuando hablamos de lo transversal, estamos hablando que todos necesitan o todos los sistemas necesita identificar riesgos y oportunidades para el sistema de gestión. Un riesgo, ¿cuál es un riesgo para el sistema de gestión? Básicamente, todo lo que impida lograr los resultados previstos del sistema de gestión. ¿Sí? Entonces, dónde están los resultados previstos del sistema de gestión? En los objetivos, ¿verdad? En las políticas, lo hemos venido viendo en otros ejercicios que hemos desarrollado. Entonces, eso o este punto del espíritu que nos marca es ese, riesgos y oportunidades. Y recuerden que las oportunidades son aquellos factores externos que me favorecen el logro de algo, ¿cierto? Que aunque yo no tengo una relación directa o un manejo directo o lo tengo bajo mi poder, pero sí que me está favoreciendo. Y
existen también otros componentes como las fortalezas, ¿cierto? Que estas sí ya son de carácter interno que se me pueden convertir en oportunidades. Entonces, ojo con este punto, ¿sí? Objetivos del sistema de gestión son los mismos. Ese sí es un enfoque, entonces defino mis objetivos y qué debo hacer para lograrlos. En todas las normas lo encuentro. El tema de la planificación de los cambios. En algunos enmarcan un numeral completo en toda la parte de la gestión del cambio. En otros simplemente habla de que debemos planificar los cambios, ¿cierto? Y lo enganchan a nivel de lo que es el capítulo 8 de lo que son operaciones. Pero lo importante aquí es que en sí, en ese punto deberíamos tener una planificación de cambios. Ahora bien, sí que encontramos elementos diferenciales. A nivel de la gestión de riesgos, en este caso, pues estaríamos hablando de riesgos del negocio, riesgos de proceso, ¿no? Entonces, yo, adicional a los riesgos del sistema de gestión, pues entonces le incorporo el componente de los riesgos en proceso para el tema de 9001. A nivel de 14001, pues adicional a los riesgos y oportunidades del sistema, debería incorporarle los elementos asociados a la evaluación de aspectos e impactos ambientales. Metodologías para el gusto del consumidor, en este caso, pues existen diversas metodologías, ¿no? Esto no quiere decir que el qué es lo que nos dice la norma, el cómo nosotros lo definimos. Y cómo puede ser inclinarnos por la metodología que hoy en día nos ofrece Kantan Software, por ejemplo, pero estaría en decisión nuestra. ISO 45001. Pues observen que aquí se incorpora un segmento especial para toda la parte de identificación de peligros y valoración de riesgos, pero mire que son elementos diferenciales y muchas veces, y hago énfasis porque en muchas auditorías lo he encontrado, lo he evidenciado, que confundimos estos dos conceptos y son diferentes. Aquí ya estamos hablando de la disciplina, de la seguridad y salud, en donde yo prima identificar estos peligros y valorar los riesgos a los que están expuestos mis trabajadores y por supuesto establecer elementos de control. Lo mismo para ISO 27001. Allí nos pide puntualmente hacer un análisis de las amenazas de seguridad de la información. O sea, hombre, para sus activos, ¿qué amenazas usted encuentra? Identifíquelas, haga un inventario, téngalas definidas, ¿cierto? Y, por supuesto, estas amenazas deberán entrar posteriormente a una valoración. Allí es muy común encontrar muchos componentes de evaluación, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo primero parto de identificar mi activo, luego de que identifico mi activo, pues determino la criticidad de este activo y a partir de eso, pues yo entro a definir cuáles son las amenazas que tengo determinadas, luego hago una valoración de esa vulnerabilidad que tengo frente a esas amenazas. Bueno, entonces las metodologías, ya ahí sí, aquí sí que tengo un universo un poco, eh, eh, digamos que muy puntual y que tengo que comenzar pues a ir trabajando, pero bajo la misma estructura, o sea, la base sigue siendo la misma. En 37001 lo mismo, la evaluación de riesgos de la parte de corrupción y soborno. Entonces, digamos que pues es el énfasis que yo le vaya dando, dependiendo del alcance de la norma. A nivel del capítulo 7, y hago aquí, comento un pequeño paréntesis, pues no entro más a detalle porque ese tema tiene tanto de largo como de ancho. Simplemente les dejo así como una idea muy general de que ustedes es completamente factible y cuál sería como un camino inicial a implementar y que consideren algunos aspectos clave, ¿no? Pero si entramos ya a la minucia, pues cada norma tiene interpretaciones puntuales ya
de lo que es la disciplina en sí, o sea, cada uno de los elementos diferenciales. Entonces, a nivel del capítulo 7, que es toda la parte de apoyo, pues elementos comunes, o sea, siempre vamos a necesitar recursos. Entonces, la norma nos dice, oye, los recursos que necesites para implementar temas de calidad, seguridad y salud, lo que necesites, a partir de una planeación. Determina las competencias de ese personal y formación, dependiendo, en este caso, pues, el énfasis o el alcance normativo que tengamos. Defines comunicaciones, o sea, él me dice, debes definir unas comunicaciones, en este caso, qué comunicar, cómo comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar, cuál va a ser el medio. Esa estructura es la misma. Claro, el contenido es el que cambia. Entonces, claro, pues, ¿qué voy a comunicar? Voy a comunicar el nuevo instructivo para trabajo seguro en el turno, ¿cierto? Voy a comunicar el nuevo procedimiento para la atención al usuario discapacitado, por ejemplo. Entonces, mire que son elementos que tienen un enfoque muy propio de cada disciplina, por decirlo así, pero de fondo la estructura es la misma, o sea, lo que nos pide la norma es lo mismo, entonces allí facilita mucho la integración. Información documentada, en todos nos piden información documentada, ¿cierto? También por ahí encontramos aspectos relacionados con pues, la toma de conciencia, ¿no? Entonces, yo tengo que tomar conciencia de temas de calidad, tengo que tomar conciencia en temas relacionados con la seguridad y salud. Entonces, son elementos que pues son transversales. Ahora bien, diferencias entre las normas, pues que si yo voy a hacer o a desarrollar mi plan de formación, pues en calidad debe ir enfocado a todo lo que me dé valor agregado ¿a qué? A la satisfacción del cliente, ¿cierto? Si lo voy a ver en temas de 14001, pues todo lo que me aporte para el logro de los resultados previstos a nivel de todo lo que me he trazado a nivel de la gestión ambiental, ¿cierto? Lo mismo a nivel de 45001, lo mismo a nivel de 27001. Miren cómo cada uno, en este caso, pues lo que hace es que un elemento común y pues le doy, por decirlo así, el tinte que yo quiero. 45001, formación en seguridad y salud laboral, como ejemplo. 27001, protección de la información documentada, ¿cierto? Entonces yo haría énfasis allí oye, cómo eliminamos metadatos, cómo manejamos temas de bloqueos de sesión de los equipos, cómo manejamos aspectos relacionados con seguridad de las contraseñas, bueno, todo lo que yo tenga que le aporte a ese elemento que yo, o a esa disciplina a la cual le está apuntando mi sistema de gestión. Y a nivel de 37001, pues todo lo que es la sensibilización sobre ética y anticorrupción. A nivel del capítulo 8, ¿qué tenemos de elementos transversales o comunes? Pues que tenemos que tener controles operacionales. En todos nos piden controles operacionales. En todos debemos gestionar el cambio, ¿cierto? Y tenemos o tenemos unos requisitos asociados a cada sistema. Tenemos o hablamos aspectos asociados con contratación o contratación externa. En todas nos van a pedir temas relacionados a proveedores. ¿Cuáles serían esas diferencias particulares, no? En este caso, eh, a nivel de lo que es calidad, pues son controles asociados a la calidad de los productos y servicios. Entonces allí vamos a encontrar que nos hablan, nos incluyen capítulos como la determinación de los requisitos del cliente, ¿cierto? Nos incluyen capítulos relacionados con diseño y desarrollo del producto, nos incluyen el capítulo, perdón, el numeral 8.5 relacionado con la producción y prestación del servicio. Mire que son énfasis en esos puntualmente, ¿cierto? Eh, eh, que, que hacen referencia a temas de calidad. A nivel de lo que es 14001, pues entonces nos hablan de el control
o más específicamente la implementación de controles operacionales asociados al impacto ambiental. Entonces, eh, de aquellos, bueno, esa valoración de aspectos e impactos ambientales que me dieron con un nivel de resultado, un nivel de impacto significativo, pues a esos yo les determino controles, ¿cierto? Y lo que es en el capítulo 8 pues los implemento, ¿verdad? Entonces, a eso hace referencia. A nivel de 45001, pues ya es, yo identifiqué, ¿cierto? Peligros, hice la valoración de los riesgos. Ahora aquí, pues debo desarrollar controles operacionales para mitigar la materialización de esos riesgos y, por supuesto, seguir identificando aquellos que sobre la misma marcha, sobre la misma operación, pues pueda yo, digamos, observar. Controles de seguridad de la información, o sea, implemento mis controles, o sea, todo lo que hice en el planear, aquí lo implemento, claro, énfasis en cada norma. A nivel de 37001, medidas de prevención de gestión antisoborno. A nivel de calidad también incluso ahí encontramos numerales ya muy específicos de temas de calidad, ¿cierto? Como es el 87, salida no conforme, ¿sí? Como es la parte de la liberación del producto. Entonces ya son específicos. Esto puede aumentar o puede disminuir dependiendo, digamos, ya el elemento diferencial de cada norma o el espíritu de cada norma. Lo mismo en 27001, ¿no? Encontramos ya unos aspectos ya muy específicos o unos numerales muy específicos de esa norma. A nivel de lo que es la evaluación del desempeño, pues qué elementos comunes tenemos, que debemos hacer seguimiento, medición del desempeño, ¿cierto? Debemos desarrollar un proceso de auditoría, debemos desarrollar una revisión por la dirección. Las tres nos dicen lo mismo, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias relevantes? Pues que, por ejemplo, en 9001 nos incorporan un componente que es la medición de la satisfacción del cliente, ¿cierto? A nivel de 14001 nos involucran todo lo que es la evaluación de cumplimiento legal asociado a todo el tema del impacto ambiental. Ahí es específico. A nivel de 45001 también nos incluyen un numeral que, por ejemplo, en el capítulo 6 en 45001 está el numeral 614 que nos habla específicamente, si no me equivoco, me perdonan si no digo el número exacto, pues si la memoria no me falla, es ese, en donde nos especifica, nos preguntan puntualmente o nos piden una identificación de requisitos legales. Y aquí, en la parte de seguimiento y medición o evaluación del desempeño, perdón, pues nos están diciendo evalúe el cumplimiento de eso que identificó. Entonces, mire cómo sí que vienen esos elementos diferenciales. Lo mismo a nivel de 27001, pues ahí hablamos de las apreciaciones de seguridad de la información, ¿verdad? Que se encaja mucho con la parte de el numeral 6 en donde, el capítulo 6 en donde identificamos amenazas, ¿verdad? Eh, como tal. Entonces, esos elementos diferenciales, o esos son los elementos, perdón, principales diferenciales a nivel de evaluación del desempeño. En lo que es el capítulo 10, pues tenemos los elementos comunes que son acciones correctivas, ¿cierto? Para abordar no conformidades, identificación de oportunidades de mejora, que los tres promueven la implementación en función de estar retroalimentando el sistema, ¿cierto? O sea, aquí estamos en el actuar, ¿verdad? Y pues todo esto nos lleva a que pues trabajamos sobre la misma base. ¿Qué es sobre la misma base? O sea, lo que hemos visto en los diferentes workshops. Acciones correctivas, pues es lo que ya, en este caso, tuve una desviación, debo levantar el hallazgo, debo documentarlo. Todas, esa base es la misma. Claro, el texto, la fuente,
de la no conformidad, la descripción de la llave, claro, varía dependiendo del alcance del sistema, pero de fondo es lo mismo. También yo puedo entonces mejorar eso que hoy en día estoy cumpliendo, ¿cierto? Y que lo puedo hacer mucho mejor. Entonces las tres o las cinco nos piden lo mismo. Ahora bien, sí que tenemos unas diferencias claves. En este caso, pues la mejora debe tener un enfoque particular. A nivel de lo que es las normas, la norma ISO, pues yo debo mejorar la calidad de los productos y servicios que estoy suministrando a partir pues de esa retroalimentación del cliente, a partir de esos resultados de medición, a partir de esos resultados de auditoría, ¿cierto? A partir de los resultados de la revisión por la dirección. Entonces, mire cómo comienzo a darle pues un rumbo, una razón de ser. Lo mismo a nivel de 14001, entonces yo tengo que el enfoque va hacia las acciones para reducir impactos ambientales. En 45001 nos incorporan un elemento y es la investigación y análisis de incidentes laborales. Allí nos dicen, oye, puedes tener desviaciones, o sea, un incidente laboral finalmente pues ya es una desviación de lo esperado, en este caso es la materialización de un riesgo por definición, y esto pues nos puede llegar, primero, nos puede llevar primero a hacer en una primera instancia lo que es tanto el reporte como la investigación de lo que es el incidente como tal. Adicional que hay aspectos contractuales, ¿no? En algunos países, por ejemplo, como en Colombia, pues existen tiempos de reporte, formularios especiales en los que yo tengo que reportar, cuándo tengo que investigar un accidente, ¿cierto? Cuando de pronto no me lo exigen a nivel legal. Todo esto, o sea, ahí se combinan los elementos de requisitos legales más los que nos pide la norma, pues ese es el componente fuerte allí a nivel de seguridad y salud. O sea que adicional al reportar la no conformidad, es lo que yo también, o sea, tengo la posibilidad de reportarlo, pues debo llevar un componente específico de reporte e investigación de accidentes. Allí a nivel de lo que es 27001, pues son todo lo que son mejoras a nivel de lo que es seguridad de la información y pues todo lo que es la evaluación y el fortalecimiento de los controles anticorrupción. En estos dos últimos, pues bueno, a nivel de seguridad de la información, también hablamos de incidentes de seguridad de la información, ¿verdad? Entonces es normal que lleve un reporte de incidentes de seguridad, que haga un análisis causal, que plantee o que haga correcciones y que plantee acciones correctivas, ¿no? Que ya lo vimos en el workshop anterior. ¿Y cuál es la diferencia, no? La corrección es la acción inmediata, la acción correctiva es la acción para eliminar la causa raíz de una desviación, ¿verdad? Entonces son enfoques completamente diferentes y por supuesto, pues esas acciones correctivas deberán promover pues, la mejora a nivel de seguridad de la información o lo relacionado con controles anticorrupción. Muy bien. Este tema es bastante amplio, ¿no? O sea, lo he tocado realmente, pues es un alcance de 5 normas, o sea, es amplio. Si vamos a la minucia, he tocado algunos puntos relevantes como para que ustedes tengan una idea, pero lo más importante aquí, estimados asistentes y por supuesto Juan Pablo, en este caso es pues poder ver cómo Cantan Software pues nos podría apoyar en esta gestión, conocer de primera mano, en tu caso Juan Pablo, si cómo está pensado Cantan Software, si Cantan Software está pensado y valga la redundancia, pienso que es una de las inquietudes de los participantes. Esto está pensado que yo implemento normas independientes o ya está pensado o basado en una estructura de alto nivel. ¿Cómo es que se van sobreponiendo los elementos de cada sistema
con un enfoque integrado, cuáles son algunas de las particularidades relevantes que nos ofrece, sobre todo, por ejemplo, en temas de planificación, en la parte de riesgos, oportunidades, todo esto que pues sí que digamos que tiene un componente muy particular en cada uno de los alcances de la norma. Y bueno, ¿cómo nos ayuda esto en trazabilidad, en optimizar o hacer mucho más eficiente nuestra tarea? Juan Pablo. Vale, Julio, muchísimas gracias por la presentación. Muy interesante cómo de manera natural, como hablamos al inicio, pues los elementos en común se integran y cómo las particularidades ya de la disciplina pues son ya, como bien lo digo, particularidades de cada una y cómo al final pues van enfocadas a un mismo objetivo, ¿no? Entonces, tomando como base esta charla, Julio, voy a desactivar mi cámara en este momento. Vamos a empezar entonces con el ejercicio práctico desde Cantan Software para ver cómo desde la plataforma vamos a poder dar alcance a todos esos elementos en común que tienen las diferentes normas, pero también cómo esos elementos particulares también le vamos a poder dar alcance desde nuestra herramienta. Les agradezco si me confirman si están viendo mi pantalla, Julio, si en este momento se ve clara y completa. Sí, ya la vemos, Juan Pablo. Bien, muchas gracias. Bien, recuerden que para acceder a Cantan Software basta con ingresar a cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet a la dirección login.cantansoftware.com y a través de nuestro usuario y contraseña asignado vamos a dar a acceder a Cantan para iniciar entonces la visualización de la pantalla principal o la pantalla de inicio de las diferentes aplicaciones que tenemos dispuestas. Como bien lo decía Julio, pues nosotros somos una herramienta que en coherencia con la estructura de alto nivel, pues las aplicaciones también deben dar alcance a estos elementos comunes que tenemos en las diferentes normas y deben comunicarse entre sí, deben tener una relación entre ellas con el fin de, pues, enlazar los elementos que dependen entre sí para dar alcance al logro de los objetivos del sistema de gestión. Antes de iniciar la presentación en Kantan, quisiera dar un contexto de cómo está construido o cómo está pensado que Kantan Software dé alcance a la estructura de alto nivel. Bueno, pues yo he tomado aquí como base las normas en las cuales actualmente tenemos definido las aplicaciones específicas desde Kantan Software, no queriendo esto decir que si tenemos otra norma en nuestra organización bajo la estructura de alto nivel, no le podamos dar alcance. Aquí como base tenemos ISO 9001, ISO 14001, 45001, 27001, 37001, pero otras normas enfocadas en esta estructura de alto nivel también podemos dar alcance para dar cumplimiento a esos elementos. En ese sentido, pues he hecho aquí un comparativo de esos elementos que son en común. Fíjense que los que mencionaba Julio, por ejemplo, el numeral 4 de contexto de la organización es un numeral transversal bajo la estructura de alto nivel, así como el numeral 5 de liderazgo y compromiso, con unos elementos particulares de cada uno, pero son específicamente la misma estructura. La planificación del sistema de gestión son elementos también comunes entre el sistema de gestión. Los requisitos son los mismos, obviamente teniendo en cuenta la disciplina de cada uno, el soporte y finalmente la operación. En la operación, en el numeral 8 de operación, es donde tenemos las particularidades de cada una de las disciplinas del sistema de gestión. Entonces, en el ejercicio que les voy a plantear en este momento, pues voy a hacer el recorrido natural del diseño del sistema de gestión y cuando lleguemos a la parte de operación, vamos a ir simplificando o desglosando cada una de las aplicaciones específicas de cada sistema, porque digamos que la gran diferencia o la gran eh, particularidad de las diferentes normas está basado básicamente o principalmente en la parte de operación. Obviamente en la parte de planificación, al momento de hacer acciones para abordar riesgos y oportunidades, pues también se tiene en cuenta la disciplina específica para que la metodología se adapte a ese elemento particular, pero principalmente las diferencias grandes van a estar en el capítulo 8 de operación, ya que pues el control operacional depende de la disciplina de la norma que estamos tratando de dar alcance. Ya en la evaluación del desempeño y la mejora,
como bien nos decía Julio, pues son elementos en común en donde en una misma aplicación vamos a poder dar alcance. Entonces, los numerales, de los numerales 4 al 10, exceptuando el 8, son aplicaciones en común en las que en la misma aplicación ustedes van a poder dar alcance a cualquier norma. Y en el control operacional, numeral 8, vamos a tener aplicaciones específicas. Bien, con esa introducción del contexto de cómo está estructurado Cantan Software, pues vamos a empezar por ese concepto, eh, por esos conceptos en común. Bien, iniciando por ejemplo por el numeral 4 de la norma, vamos a tener una aplicación de análisis de contexto. De hecho, la plataforma o el Cantan Software está diseñado para que los accesos a las diferentes aplicaciones estén diferenciadas por el numeral de la norma específico. Y fíjense que aquí en operaciones, por ejemplo, tenemos, es el numeral en la plataforma donde tenemos más aplicaciones porque aquí empiezan los elementos diferenciadores. Bien, pero en el contexto, fíjense que en una sola aplicación, por ejemplo, análisis del contexto, vamos a poder hacer ese análisis. En ese sentido, en otras sesiones de webinar, pues ya hemos hecho un ejercicio específico, cómo a través de esta aplicación, pues vamos a poder analizar el contexto de la organización, pero en coherencia con el tema que nos indica hoy, lo que nos interesa conocer es que a partir de la misma aplicación, yo puedo analizar el contexto teniendo un sistema de gestión integrado. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues al momento de hacer nuestro análisis del contexto a través de la metodología establecida en Kantan, ustedes deben tener en cuenta todos los elementos del sistema de gestión para poder desarrollar correctamente su matriz DOFA. Por ejemplo, elementos ambientales, elementos de seguridad de la información, elementos de eh, antisoborno, elementos de seguridad y salud en el trabajo, elementos de calidad. Y en una misma aplicación, ustedes van a poder desarrollar ese elemento en común dentro de las normas ISO para tener un contexto de la organización integrado. Recuerden que cuando vimos la sesión de análisis del contexto, una de las salidas que tenemos derivado de este análisis de contexto es tener la posibilidad de poder registrar o relacionar, inventariar riesgos y oportunidades derivados de este análisis de contexto. En ese sentido, la plataforma les va a permitir a ustedes, a partir de una aplicación transversal para las diferentes normas, tener inventarios de riesgos y oportunidades para cada una de las normas. En ese sentido, por ejemplo, tendríamos riesgos asociados a los procesos para dar cumplimiento a los inventarios de riesgos disponibles de la norma ISO 9001, pero también tendríamos peligros, por ejemplo, identificados a partir del análisis del contexto relacionados con la ISO 45001. También tendríamos la posibilidad de tener los aspectos ambientales identificados a partir del análisis del contexto, todo en una sola visualización, en una sola ubicación dentro de la plataforma. Asimismo, también tendremos las amenazas de seguridad de la información, dando cumplimiento a la norma ISO 27001. Entonces, fíjense que a partir de un mismo análisis del contexto, en uno solo integrado, vamos a tener la posibilidad de identificar diferentes factores factores de riesgo para posteriormente analizarlos en una aplicación en común que vamos a tener disponible como parte de la planificación del sistema de gestión. En ese sentido, entonces, elementos como análisis del contexto, necesidades y expectativas de partes interesadas, por ejemplo, que también les va a permitir a ustedes evaluar cuáles son esas necesidades y expectativas de partes interesadas, pues también tenemos en esta aplicación que tener en cuenta el contexto de las normas que estamos identificando o las que estamos evaluando estas necesidades y expectativas de las partes interesadas y enfocarlas en esa disciplina específica. Entonces, por ejemplo, cuáles son las necesidades en materia ambiental de las partes interesadas, en materia de calidad, en materia de seguridad de la información, en materia de antisoborno, para tener en cuenta que de la misma aplicación de necesidades y expectativas de partes interesadas, pues vamos a poder tener el análisis. Digamos que en esta sesión, pues no quisiera profundizar mucho en las aplicaciones porque esto ya lo hemos visto en sesiones anteriores de este camino que hemos venido haciendo por las diferentes aplicaciones de Cantan Software. Solamente me voy a enfocar como en el alcance que podemos dar dentro de cada aplicación para dar la posibilidad de integrarnos con los diferentes sistemas de gestión. Entonces aquí, por ejemplo, también tenemos la posibilidad de identificar riesgos y oportunidades y dependiendo del origen de ese riesgo y oportunidad, recuerden que vamos a tener almacenado en la plataforma y disponible todos los inventarios de riesgos, peligros, amenazas identificados de las diferentes normas ISO.
En ese sentido, una vez identifiquemos esos riesgos y oportunidades de las diferentes normas, tenemos una aplicación que es en común con todas las normas, ¿vale? Que es la posibilidad de esos riesgos identificados, esos peligros, esas amenazas, poderlas evaluar con el fin de proponer controles para mitigarlos y, por supuesto, pues tener el control de cuáles son las actividades derivadas de este análisis de riesgos para poder definir las actividades dentro del sistema de gestión. Recuerden que estos análisis de riesgos que hacemos dentro de los sistemas de gestión, pues son una de las entradas principales para definir las actividades de control que tenemos que identificar. En ese sentido, dentro de la misma aplicación de gestión de riesgos, vamos a tener modelos de gestión de evaluación individuales por cada uno de las normas que ustedes contraten con nosotros. Entonces, por cada una de las normas, por ejemplo, vamos a tener un modelo de medición para evaluar el control operacional, es decir, poder evaluar esos elementos de control operacional de cada una de las normas, 14, 9000, 45, 27 y 37, poder evaluar esos elementos de control operacional que nos pide la norma y poder analizar en qué grado de cumplimiento los estamos implementando. También por cada uno de ellos, por ejemplo, hablando de 9001, vamos a tener la posibilidad de evaluar a partir de un modelo específico una matriz de riesgos para evaluar esos riesgos del proceso, pero de igual manera vamos a tener una metodología específica para evaluar los peligros inherentes a la disciplina de seguridad y salud del trabajo para que esos peligros previamente identificados podamos analizar y evaluar los riesgos identificados y poder determinar los controles necesarios para evitar eh, su impacto y evitar la probabilidad de ocurrencia. También dentro de la ISO 14001, pues tenemos la posibilidad de evaluar esos aspectos ambientales previamente identificados, identificar y evaluar los impactos que esos aspectos pueden tener dentro de la organización. Asimismo, tenemos para la 27001 la apreciación de los riesgos de seguridad de la información, donde a partir de la identificación de unos activos, de la información de la organización, pues vamos a evaluar esos riesgos o esa apreciación de riesgos de seguridad de la información frente a esos activos. Vamos a tener la posibilidad también dentro de la ISO 37001, pues tener un modelo de matriz antisoborno donde vamos a poder evaluar esos riesgos que tenemos identificados previamente a partir de las diferentes fuentes como análisis del contexto y partes interesadas y poder analizar esos riesgos asociados a esa matriz de soborno. Entonces, digamos que desde un mismo sitio tenemos la posibilidad de hacer la integración, obviamente teniendo en cuenta las particularidades de cada una de las disciplinas, y a partir de estos modelos, pues vamos a poder realizar esas evaluaciones de riesgos. Voy a tratar de hacer un ejercicio, voy a tomar como base los riesgos o peligros de cada uno de los elementos, pero recuerden que cada una de las normas dentro de nuestro Cantan Software va a tener tres o cuatro modelos dependiendo de la norma, para poder realizar las diferentes opciones que tenemos disponibles para cada elemento de cada norma. Entonces voy a iniciar, por ejemplo, con la matriz de riesgos de ISO 9001. Si quisiéramos hacer una evaluación de riesgos de 9001 y tuviéramos contratado esa norma con Cantan Software, pues vamos a poder tener ese modelo disponible. Cada una de estas, al momento de seleccionar esta matriz de riesgos de ISO 9001, cada una de estas líneas o estas filas corresponden a una evaluación de riesgos previamente realizada. Ustedes van a tener la posibilidad en cada uno de esos modelos y en cada una de las matrices identificadas, pues poder tener estados para hacer trazabilidad de las mediciones que ustedes han realizado. Por ejemplo, cada vez que ustedes creen una medición de riesgos, lo van a poder hacer a partir de una creación en blanco y empezar a identificar, perdón, a identificar ya previamente están identificados, pero también a evaluar los riesgos eh, en- de- em, desde un inicio o pueden hacer copias a partir de mediciones anteriores. Por ejemplo, si ustedes hacen la evaluación de riesgos periódicamente, pues ustedes pueden hacer una copia de la matriz del periodo anterior e iniciar a partir de esa copia, analizar si los riesgos en este caso son los mismos, los peligros son los mismos y empezar a actualizar la matriz a partir del periodo anterior. Cada una de esas matrices, mientras que se estén gestionando, pues van a poder tener diferentes estados. Por ejemplo, en elaboración, las matrices querrán decir que están en proceso de evaluación. Si se encuentran en revisión, quiere decir que una persona con la responsabilidad dentro de la organización, pues está en la gestión de revisarla y aprobarla. Si se encuentra vigente, quiere decir que es la matriz vigente del periodo actual. Si se encuentra obsoleta, quiere decir que son matrices de periodos anteriores, por ejemplo.
También podríamos tener matrices en estado rechazado, es decir, que por alguna razón la persona responsable de la revisión no estuvo de acuerdo y se rechazó y fue necesario realizar una nueva. ¿Eso con qué fin? Con el fin de que ustedes a lo largo del tiempo pues puedan tener filtrado las matrices que se encuentran vigentes, poder verificar las matrices de periodos anteriores y poder guardar una trazabilidad directamente de toda la plataforma. Entonces, hablando desde la matriz de riesgos de ISO 9001, vamos a tener diferentes posibilidades de diligenciamiento. A mí, por ejemplo, me gusta a partir de un ciclo de vida. Aquí vamos a poder crear la matriz, pero yo ya la voy a hacer desde una matriz ya creada. Y digamos que me gusta desde el ciclo de vida porque ustedes o todos estamos acostumbrados de pronto a ver la matriz de la siguiente forma, una matriz completa, grande, con muchas filas, diferentes columnas y digamos que la visualización, como estamos acostumbrados a verla de forma matricial, pues es un poco más eh, complejo, digamos, hacer la visualización completa desde el punto de vista matricial. Por eso me gusta a partir de un ciclo de vida, porque pues, tenemos la oportunidad de poder partir esa matriz gigante que tenemos dentro de nuestra metodología establecida y vamos a poder hacerlo, el diligenciamiento o hacer la consulta a partir de etapas. Entonces, esa matriz que les acabo de mencionar, les acabo de mostrar de identificación de riesgos de ISO 9001, pues la vamos a poder partir por diferentes etapas y de una manera natural y lógica vamos a poder hacer el diligenciamiento de las diferentes matrices. Entonces, por ejemplo, en coherencia con la estructura de alto nivel del enfoque basado en procesos, el primer elemento que vamos a tener disponible para hacer esa calificación de riesgos va a ser identificar los procesos. ¿Cuáles son los procesos de la organización? Y aquí vamos a poder tener un enlace o una vinculación entre la aplicación mapa de procesos donde ustedes van a tener las fichas de caracterización de los procesos, poder seleccionar los procesos de la organización y a cada uno de los procesos de la organización poder asociar los riesgos identificados a ese proceso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Obviamente esta matriz que les estoy mostrando ya está diligenciada, ya está previamente lista para que ustedes puedan hacer, pues para que el ejercicio sea un poco más óptimo y más eficiente. Pero digamos que la lógica es que ustedes por cada proceso que hayan identificado dentro de su organización, pues puedan seleccionarlo y a cada uno de ellos con esta opción añadir puedan o identificar un riesgo. Ya miramos al inicio que tenemos un inventario de riesgos, en este caso de los procesos. Ustedes van a poder identificar un riesgo nuevo, ¿vale? O si el riesgo ya se encuentra previamente identificado, porque recuerden que lo vamos a poder identificar a partir de diferentes fuentes como análisis del contexto y partes interesadas. Aquí vamos a tener todo el listado de riesgos previamente identificados, que era lo que les mostraba al inicio. Un solo sitio donde tenemos almacenado todos los riesgos, en este caso del proceso, y ustedes a cada uno de los procesos pueden asociar los riesgos previamente identificados. ¿Esto qué les va a permitir? Pues optimizar tiempos, ¿verdad? Y optimizar recursos en el sentido de que de manera natural ustedes en las diferentes aplicaciones van a ir identificando riesgos y oportunidades para que queden almacenadas en la plataforma y posteriormente, a partir de la aplicación de gestión de riesgos, pues puedan seleccionar de ese inventario cuáles son los que les aplican a cada uno de los procesos. Pero también desde la misma evaluación de los riesgos pueden surgir nuevos riesgos que no han sido identificados. Por eso pues, tenemos la posibilidad de crear nuevos riesgos en caso de que ellos no estén identificados. Una vez los riesgos estén identificados por cada uno de los procesos, pues vamos a hacer una valoración del riesgo inherente, en donde a partir de los procesos identificados y los riesgos asociados, vamos a evaluar a través de una metodología previamente establecida y ya configurada por parte de Cantan Software, a partir de las variables de probabilidad inherente e impacto inherente, es decir, qué tan probable es que este riesgo se materialice y si se materializa, qué tan impactante puede ser dentro de la organización, con el fin de que esas variables me den un riesgo, una valoración del riesgo inherente, es decir, cómo se encontraba el riesgo antes de implementar controles, cómo es el riesgo puro dentro de la organización para tener una idea inicial de cómo arrancamos dentro de los riesgos o los riesgos de la organización. Y aquí vamos a poder tener entonces la calificación de cada uno de los riesgos. A medida que ustedes vayan pasando por las diferentes etapas, las etapas son consecuentes, es decir, se actualiza la información de la etapa en la que me encuentro con base a la información relacionada en etapas anteriores. Una vez definamos ese valor del riesgo inherente, pues para aquellos riesgos identificados como prioritarios, dependiendo de su metodología, pues a cada uno de esos riesgos vamos a tener la oportunidad de
implementar controles. Y aquí también, voy a duplicar un momento la pestaña, dentro del inventario de controles o dentro del inventario de aplicaciones de la plataforma, vamos a tener de manera integrada, como es el espíritu de esta sesión, pues tener integrados todos los elementos de controles referentes a las diferentes normas. Vamos a tener un solo sitio para ir almacenando todos los controles ambientales, todos los controles de seguridad y salud y controles de ISO 9001, controles de ISO 37001, controles de seguridad y salud en el trabajo. Este mismo inventario de controles existentes va a servir para normas de ISO 9001, ISO 27001 y ISO 45001 y en una sola visualización vamos a tener entonces, al igual que los riesgos, el inventario de todos los controles que se vayan determinando en cada una de las normas que ustedes tengan disponibles con nosotros. ¿Con qué fin? Con el fin de que aquí en la metodología de riesgos, al momento de establecer controles para cada uno de los riesgos, en este caso de ISO 9001, pues tengamos la posibilidad de tener ese inventario disponible para optimizar los tiempos y ustedes tengan en un solo sitio todos los inventarios de controles que ustedes hayan ido implementando en su organización. Y si el control ya existe, pues ustedes para el riesgo que estamos asignándole los controles, pues ustedes simplemente asocian todos los controles que ya tengan implementados y en el caso de que el control no exista, pues puedan crear nuevos controles y tenerlos disponibles dentro de la plataforma. Una vez ustedes hagan la identificación de controles por cada uno de los riesgos, pues ahí vamos a hacer una valoración de la efectividad de esos controles. Es decir, una vez implementados esos controles, qué tan efectivos son para mitigar el impacto y la probabilidad de cada uno de los riesgos. En ese sentido, para hacer una evaluación de la eficacia de los controles, vamos a determinar diferentes variables. Por ejemplo, vamos a evaluar primero la eficacia del diseño del control y en esa variable vamos a identificar si el control, y aquí estarán los listados de controles y los riesgos, si el control es apropiado o no, si tiene una frecuencia de implementación establecida y si está documentado. Cada una de las variables aquí identificadas pues aportará o no aportará a identificar la eficacia del diseño y con base a esas variables de manera automática la plataforma va a dar una evaluación de la eficacia del diseño para que ustedes vayan mirando si con base al diseño el control es adecuado, parcialmente adecuado, no es adecuado o inadecuado, para que ustedes vayan tomando las decisiones correspondientes a cuál va a ser el tratamiento de este riesgo, cuyo posible control no va a ser eficaz. Posteriormente vamos a evaluar la eficacia del control como tal y en esa eficacia del control lo que vamos a hacer es, permítanme un segundo, dentro de la eficacia del control, lo que vamos a hacer es, ya evaluamos la eficacia del diseño y ahora en la eficacia de los controles lo que vamos a evaluar como variables es si al momento de implementar ese control o de haber definido ese control hay evidencia de uso, si fue eficaz o no para prevenir los riesgos y si es eficaz para mitigarlos. Las variables que califiquemos en la eficacia del control, pues me van a indicar si cada uno de los controles es eficaz o tiene deficiencias o es ineficaz definitivamente. Y el conjunto de la eficacia del diseño y la eficacia del control me va a dar de manera automática en la plataforma la efectividad de los controles existentes, es decir, por cada uno de los riesgos, perdón, cada uno de los controles asociados a los riesgos, me va a identificar a partir de las variables de la eficacia del diseño y la eficacia de los controles, qué tan efectivos fueron los controles existentes. Y aquí vamos a ver si los controles entonces son fuertes, si son débiles, ineficaces definitivamente, y si con base a eso hay que hacer algún tratamiento. Con base a esto, la plataforma de manera automática, a partir de la metodología establecida, me va a indicar si con base a la eficacia del control, perdón, los riesgos identificados previamente si fueron mitigados o bajaron su calificación con base a esa eficacia de los controles, o por el contrario se mantuvieron o inclusive aumentaron ese nivel de riesgo. Esa evaluación residual del riesgo residual va a ser de manera automática con base a la eficacia del conjunto de controles por cada uno de los riesgos asociados. Y ustedes aquí de manera visual van a poder identificar, mire, este riesgo previamente, antes de implementar controles, lo teníamos como un riesgo moderado y ya con la implementación y eficacia de los controles, pues lo logramos bajar a un riesgo tolerable, un riesgo bajo.
Este, por ejemplo, se mantuvo, este lo logramos bajar, pero digamos que no es suficiente, este se mantuvo. Y así ustedes van a poder analizar cada uno de los riesgos identificados del proceso, si efectivamente pues tenemos que hacer un tratamiento adicional o no. Una vez identifiquemos este análisis, vamos a tener la posibilidad de crear los planes de tratamiento para cada uno de los riesgos que a su consideración pues necesitan un tratamiento adicional. Y aquí para hacerlo vamos a relacionar en cada uno de los riesgos la posibilidad de poder asociar los planes de tratamiento. Esto aquí es algo muy importante dentro de la plataforma porque en un solo sitio vamos a tener una aplicación que se llama planes de tratamiento en donde ustedes dependiendo de la norma que ustedes seleccionen, con nosotros, pues ustedes van a poder tener en un solo sitio todos los planes de tratamiento derivados de estos análisis de riesgo. Entonces, fíjense que en un solo sitio, para todas las metodologías que tenemos disponibles de análisis de riesgos, vamos a tener almacenado en un solo sitio de manera integral, que es el objetivo del día de hoy, pues todos los tratamientos asociados a cada norma. Vamos a poder, por ejemplo, tener planes de tratamiento asociados a aspectos de impactos ambientales, a seguridad de la información, a riesgos de seguridad y salud, a riesgos del negocio, a riesgos de soborno, por ejemplo, vamos a tener la posibilidad de, en un solo sitio, tener definido todos los planes de tratamiento asociados a los riesgos eh, de manera centralizada. En ese espíritu, desde la evaluación del riesgo, pues para los riesgos, en este caso de ISO 9001, riesgos de los procesos, vamos a poder añadir tantos planes de controles ameriten para poder mitigar esos riesgos que siguen teniendo una calificación muy alta. Y aquí vamos a poder entonces asignar responsabilidades. Voy aquí a mostrarles cómo sería el elemento. Vamos a poder asignarles planes de acción a los diferentes responsables de ejecutarlas, pues con el fin de que estos planes de acción ayuden a mitigar los riesgos que aún se consideran en una eh, calificación no aceptable para la organización. Aquí tenemos la posibilidad entonces de crear los planes de tratamiento, como ya les dije, y vamos a poder asignar tareas o planes de acción a las personas con una fecha inicial y una fecha planificada límite, y las personas van a tener en su agenda de actividades pues disponibles las actividades pendientes para gestión dentro de cada uno de los planes de tratamiento. Aquí vamos a tener un consolidado del seguimiento de esos planes de tratamiento, cuáles de las acciones están vencidas, próximas a vencer. Esta me aparece en rojo porque está vencida, fíjense que está vencida desde diciembre y no se ha hecho, si están próximas a vencer, si ya están ejecutadas, si todavía tienen una fecha disponible para hacerlas, y vamos a tener el seguimiento, la posibilidad de hacer los comentarios asociados a cada seguimiento. Entonces, fíjense, Julio y asistentes, que vamos a tener la posibilidad entonces, hablando en este caso de ISO 9001, de poder tener la metodología definida desde Kantan Software para darle alcance a ese elemento que, si bien es en común, es particular la metodología para evaluarlos. En coherencia con el ejercicio, pues vamos a utilizar, por ejemplo, la matriz de identificación de peligros para ISO 45001, y en la misma lógica vamos a tener la posibilidad de crear esa matriz con la particularidad que la metodología que vamos a visualizar pues hace referencia a la disciplina de seguridad y salud en el trabajo. Bien, la misma lógica eh, de partir la matriz grande que tenemos disponible, que es el resultado final. Aquí tendríamos la matriz grande en la cual ustedes van a poder exportarla a un Excel si quieren tener la matriz disponible para su archivo, pero la idea es que lo mantengamos en la plataforma, ¿no? Vamos a ir entonces diligenciando las diferentes etapas del ciclo de vida que corresponden a la matriz de peligros de seguridad y salud en el trabajo. En la primera etapa vamos a encontrar entonces que los peligros para esta metodología se identifican por zonas y lugares, y aquí ustedes van a poder, de un inventario establecido en la plataforma de todas sus zonas y lugares, eh, ir seleccionando todas esas zonas y lugares para posteriormente vincularle a cada una de esas zonas, pues cuáles son las actividades del proceso. Y aquí ustedes van a tener un inventario disponible para todas las normas de cuáles son las actividades que ustedes tienen establecidas o identificadas en su organización. Aquí vamos a poder identificar cuál es la actividad, con qué frecuencia se hace, si es rutinaria o no rutinaria esa actividad. Si la actividad ya ha sido previamente identificada, pues aquí tenemos el inventario de actividades de la organización, y esta misma inventario va a estar disponible para todas las normas. Si ustedes quieren
tener un inventario único de actividades de la organización, pues aquí ya tenemos disponible dichos inventarios. Cuando identifiquemos todas las actividades asociadas a la zona, pues vamos a identificar los peligros asociados, hablando de la disciplina de seguridad y salud. Vamos a seleccionar entonces cada una de las actividades y a cada una de las actividades vamos a tener entonces, como les decía, un inventario de peligros. Recuerden que vimos que en un solo sitio vamos a tener los peligros identificados, en este caso de seguridad y salud en el trabajo. Y desde la metodología de evaluación de los peligros de seguridad y salud en el trabajo, ustedes van a poder crear o nuevos peligros que se identifiquen a partir de esta evaluación o de esta identificación, o disponible el inventario de peligros dentro de el inventario de peligros asociados. Bien, cada uno de estos peligros, pues dentro del proceso, pues tendrá una identificación única para que ustedes tengan el inventario identificado por codificaciones y disponible en la matriz de riesgo de peligros. Una vez identificamos todos los peligros, y aquí están relacionados todos los peligros por actividad, ¿vale? Vamos a poder identificar o complementar la información que nos va a permitir evaluar los peligros de seguridad y salud. Por ejemplo, una variable para determinar el nivel de riesgo de los peligros, pues es el número de expuestos. Y aquí vamos a poder colocar el número de expuestos de la del número de expuestos de la organización, tanto externos como internos, de cada uno de los peligros que estamos identificando. Luego de identificar los peligros y la cantidad de expuestos, pues con base a esa información en una siguiente etapa, vamos a hacer la valoración del riesgo inherente y en cada uno de los peligros identificados previamente, a través de la metodología específica de la disciplina que estamos viendo que es seguridad y salud, vamos a calificar qué tan probable es que este peligro se materialice y si se materializa, qué tan severo puede llegar a ser para la seguridad y salud de las personas. En ese sentido, cuando califiquemos esa metodología de probabilidad real y severidad, vamos a tener la calificación automática del riesgo inherente asociado a ese peligro, para que ustedes puedan ir visualizando pues cuáles de los riesgos necesitan un control, cuáles de los riesgos, digamos, son tolerables para la organización y posteriormente, con base a ese análisis en una fase que se llama controles existentes, por cada uno de los peligros van a poder entonces evaluados asociar esos controles. Y aquí vuelven y se integran las aplicaciones de Kantan. Ya vimos los controles asociados a los procesos y aquí vamos a ver integrados en un solo sitio los controles asociados a seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en el mismo sitio que es en esta administración de riesgos, ya vimos los controles de del proceso, ¿cierto? Ahora vamos a ver los controles de seguridad y salud, pero cuando estemos en la metodología de ISO 37001, pues vamos a ver los controles de antisoborno. Si quisiéramos ver la 27001, este mismo inventario me sirve. Si quiero ver los controles de ambiental, vamos a poderlo ver a partir de la metodología de controles ambientales para ISO 14001. Y aquí entonces de ese inventario de controles vamos a asociárselo a cada uno de los peligros, perdón, a cada uno sí, a cada uno de los peligros identificados, vamos a poder identificar nuevos controles definidos o vamos a poder seleccionar de mi inventario de controles, pues cuáles son los controles que previamente tengo establecidos en mi organización y asociárselos a cada uno de los peligros identificados. Posteriormente, con base a esos controles identificados, pues tendremos que evaluar qué tan efectivos son esos controles. Y aquí por cada uno de los peligros y cada uno de los controles asociados, vamos a evaluar obviamente con evidencia objetiva si el control fue apropiado o no, si la barrera, la jerarquía del nivel de control que estamos estableciendo corresponde a controles de ingeniería, a eliminación, sustitución, elementos de protección personal o no es ninguna barrera. Recuerden que dentro de la metodología de seguridad y salud en el trabajo, pues el la variable para identificar si un control es más efectivo o no, pues si lo elimino, si elimino el peligro, pues es el control más efectivo, ya no existe el peligro. Pero si lo sustituyo por un elemento menos peligroso, pues también es efectivo, pero menos efectivo que eliminarlo. Y pues, si por el contrario implemento controles de ingeniería, pues el peligro sigue estando latente. Entonces digamos que esta jerarquía, por eso el elemento de eliminación tiene un valor de eficacia superior a un elemento, por ejemplo, menos efectivo, que es colocar elementos de protección personal a las personas. Y con base a esas variables, vamos a identificar si hay evidencia de uso
si es eficaz para, perdón, cierro aquí mi correo un momento, si es eficaz para prevenir los riesgos, si es eficaz para mitigar el riesgo y con base a esa variabilidad, la plataforma de manera automática me va a dar si la calificación, si los controles son efectivos, si son razonables, pocos eficaces y si hay que hacer una implementación adicional para mitigar el riesgo. Con base a esa calificación de la efectividad de controles, hablando de la metodología de ISO 45001, pues aquí vamos a tener la oportunidad de comparar. Fíjense que las metodologías, a pesar de que son específicas para la disciplina, porque son elementos específicos de cada disciplina, finalmente el global de los pasos o de los elementos a ir diligenciando son los mismos. Una identificación, una valoración inicial, una gestión o una implementación de controles, una valoración de la efectividad, posteriormente una evaluación del riesgo, cómo quedó después de haber implementado esos controles y un plan de tratamiento. La lógica es exactamente igual, pero las metodologías son individuales por cada disciplina. Entonces, en ese sentido, aquí es muy parecido a lo que vimos ahorita en gestión de riesgos de los procesos. Vamos a tener la calificación automática por cada uno de los peligros, cómo se encontraba inicialmente antes de implementar controles y cómo finalizaron posteriormente al implementar controles. Entonces, fíjense que aquí tenemos un riesgo que pues siguió igual, aquí lo logramos disminuir y con base a esa definición interna que ustedes tengan de cuáles son los riesgos aceptables y cuáles no, pues aquí en la misma situación vamos a poder identificar por cada uno de los peligros, de los riesgos, perdón, no aceptables, pues vamos a poder definir los planes de tratamiento. Aquí vamos a poder vincular esos planes de tratamiento a cada uno de los controles establecidos para poder hacer planes que nos permitan mitigar el nivel de riesgo que no, para nosotros no es aceptable. Y aquí, fíjense que es exactamente igual que la metodología de riesgos de ISO 9001, un mismo origen integrado. También la aplicación para almacenar y gestionar los planes de tratamiento, que se llama planes de tratamiento, pues es la misma que vimos para ISO 9001. Planes de tratamiento, la aplicación contendrá todos los planes de tratamiento, como les decía, de todas las normas, centralizadas e integradas en un mismo sitio, para que ustedes puedan hacer seguimiento de los planes definidos en cada uno. Y aquí vamos a poder entonces hacer el seguimiento de cada uno de los planes de tratamiento y poder evaluar, al igual que la metodología que vimos ahorita de riesgos del proceso, cómo se encuentran esos planes de tratamiento, pero en este caso asociados a ISO 45000. Quisiera, Julio, de pronto, si en este momento hacer una pausa pequeña como para verificar si hasta este momento hay alguna duda que quisiera que respondiéramos frente a esta parte inicial. Digamos que nos falta mucho recorrido todavía y de pronto me gustaría, si de esta parte hay alguna duda, pues poderlas ir aclarando en este momento. Sí, Juan Pablo, básicamente las dudas han estado enfocadas al nivel de personalización de las metodologías de evaluación de riesgos que tú nos estás enseñando. En este caso, la flexibilidad que podemos llegar a tener. eh, eh, la metodología, por ejemplo, una única método a todas las normas, o si definitivamente, pues, por ejemplo, en Kantan Software, pues ya vienen predefinidas estas metodologías. Y otra pregunta asociada al tema de la reportería en función de la materialización del riesgo. Esas son como básicamente las dos preguntas que tenemos por ahí. Vale, perfecto. Bien, en coherencia con la primera pregunta, Julio, la gran ventaja que tenemos desde Cantan Software es que las metodologías ya vienen definidas. ¿Con qué fin? Con el fin de optimizar tiempos también de implementación que ustedes tengan dentro de su organización. Es decir, que al momento de ustedes adquirir Cantan Software, ya vienen las metodologías listas para el uso y tendremos los modelos disponibles para las metodologías y los modelos disponibles para cada norma con base a las normas que ustedes hayan contratado. Entonces, en ese sentido, las metodologías ya vienen establecidas. Dentro de los informes que podemos ver dentro de la misma aplicación de gestión de riesgos,
porque hago énfasis porque más adelante vamos a ver otra reportería que ya es consolidado de todas las aplicaciones del sistema de gestión, que es nuestro Business Intelligence. Vamos a ver otros elementos referentes a la gestión de riesgos, pero desde la misma metodología perdón, desde la misma aplicación de gestión de riesgos, vamos a tener la posibilidad entonces, por ejemplo, y esto está disponible en cada modelo, de poder generar un panel de gestión. ¿Qué es el panel de gestión? Pues, por ejemplo, estoy en el modelo de ISO 45001, evaluando la matriz de peligros de seguridad y salud. En ese sentido, yo, por ejemplo, pudiera evaluar el riesgo, el riesgo residual, y aquí tenemos disponibles las diferentes metodologías. Por ejemplo, aquí vamos a poder, permítanme un segundo, vamos a ver acá, el riesgo, a ver, la probabilidad. Bien, hablando de la probabilidad, por ejemplo, yo tendría la posibilidad desde la misma aplicación de poder hacer un comparativo entre matrices de un periodo actual contra matrices de periodos anteriores. Y en ese sentido vamos a poder identificar, por ejemplo, bueno, aquí no se me están pintando los colores, pero digamos que podemos identificar de los peligros de un periodo anterior qué porcentaje o qué calificación de probabilidad teníamos contra la probabilidad del periodo actual. Y en ese sentido también podríamos, por ejemplo, tener el riesgo inherente, la calificación del riesgo inherente, cómo estaba comparada entre un periodo y otro, cómo estaba comparada frente al riesgo residual. Eso frente al panel de gestión. En los informes, en la opción de informes, vamos a tener la posibilidad, por ejemplo, a partir de un gráfico de burbujas, visualizar cómo se encuentran cada uno de los peligros, en este caso, dentro del cuadrante de la metodología. Entonces, por ejemplo, aquí tengo dos peligros, aquí está el listado de peligros identificados por su código. ¿Cómo está el peligro? ¿En qué cuadrante se ubica en la metodología de probabilidad real y severidad cada uno de esos peligros? Aquí tenemos entonces el gráfico que me indica que gran porcentaje de los peligros identificados pues se encuentran en esta variable. Y por acá chiquitico tenemos uno que se encuentra en una probabilidad aceptable. Esta es no, alta, un resultado alto, y aquí podemos tener entonces el comparativo. Podemos tenerlo en gráfico de burbujas o mapa de calor. Aquí también tenemos la posibilidad de poder ver en un cuadrante cómo se encuentran cada uno de los peligros. Obviamente por cuestiones de espacio de la gráfica, lo que me va a mostrar es los códigos, pero si yo quiero ver cuál peligro es, yo le puedo dar clic ahí al código del peligro y la plataforma pues me va a mostrar qué peligro es, con el fin de poder analizar cuáles son los peligros y en qué cuadrantes se están encontrando, tanto el riesgo residual como el riesgo inherente, y poder ver esa comparativa. También vamos a poder hacer comparativos acá entre evaluaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo se encontraba el riesgo inherente y cómo se encontraba el riesgo residual. Y aquí vamos a poder ver entonces esas variables, cómo se encontraban unas y otras. Aquí, por ejemplo, tenemos aquí que este peligro uno estaba en este cuadrante y perdón, resultó en este cuadrante, y el peligro uno se encontraba en este cuadrante. Entonces, fíjense que aquí vamos a poder ver la comparativa de cómo se encontraban cada uno de los peligros. Este, por ejemplo, inició siendo poco probable y grave, y aquí finalizó siendo, perdón, al contrario, inició siendo eh, probable y muy grave, y bajó a un nivel, por ejemplo, un poco más bajo. Entonces aquí vamos a poder hacer esas comparativas a nivel de reportería. Bien, y de esa manera, Julio, pues tendríamos aquí, si quisiéramos quedarnos aquí en la misma aplicación, vamos a poder ver las otras matrices. Por ejemplo, la matriz de aspectos e impactos ambientales, la misma lógica que vimos ahorita, las mismas funcionalidades, una serie de actividades que son las mismas, la misma fuente integrada de las actividades de seguridad y salud en el trabajo. A partir de esas actividades, pues vamos a identificar entonces por cada uno de los procesos de esas actividades, pues cuáles son los aspectos ambientales, y aquí vamos a tener entonces un inventario único de todos los aspectos ambientales identificados en nuestra organización. Y fíjense cómo la plataforma en un solo sitio pues me va a poder visualizar integralmente todos los elementos correspondientes a cada norma. Aquí, por ejemplo, vamos a poder identificar por cada aspecto ambiental identificado cuáles son los impactos asociados a cada uno de ellos, y la misma lógica me va a permitir entonces inventariar esos impactos, identificar los nuevos o seleccionar de aquellos impactos previamente identificados del inventario cuáles son aquellos asociados a cada uno de los aspectos. Posteriormente, vamos a entonces a cada uno de los aspectos identificar cuáles son los controles en la misma coherencia que vimos en las otras metodologías. Cada uno de los aspectos tendrá la posibilidad de
ya vimos que tenemos un inventario de controles ambientales y vamos a poder seleccionar del listado de los controles previamente establecidos cuáles aplican para cada uno de estos impactos para posteriormente pues evaluar la significancia de esos impactos. Por cada uno de esos aspectos e impactos seleccionados, pues vamos a evaluar, por ejemplo, cuál es el alcance de ese impacto, cuál es la probabilidad de ocurrencia, la duración de ese impacto, la recuperabilidad de ese impacto, la normatividad asociada, si tiene o no normatividad asociada y si altera el recurso en qué medida. Y con base a eso vamos a poder ver por cada uno de los impactos el nivel de significancia para posteriormente en la misma lógica aquellos que tengan una relevancia alta pues poder hacer el seguimiento a través de los planes de tratamiento que ya vimos cómo funcionan las otras metodologías. Frente a, por ejemplo, la matriz de ISO 27001, pues vamos a tener la posibilidad de tener bajo la misma, perdón, bajo la metodología particular de esa norma, vamos a poder entonces evaluar por cada uno de los procesos en coherencia con el enfoque basado en procesos, identificar los procesos de la organización. A cada uno de estos procesos, Julio, vamos a poder identificar los activos de la información y aquí vamos a tener un inventario de activos que ustedes van a ir alimentando a lo largo del tiempo y vamos a poder seleccionar de los inventarios previamente de activos existentes, seleccionándolo a cada uno de los procesos de la organización, con el espíritu de poder evaluar qué tan confidencial es, si la confidencialidad es alta, media o baja, si es la integridad de ese activo y la disponibilidad de ese activo con el fin de evaluar el nivel de importancia de ese activo. Posteriormente vamos a evaluar entonces el riesgo inherente de cada uno de los amenazas que se identifiquen de los activos y aquí en la misma lógica vamos a poder añadir de un inventario de amenazas que ya vimos dónde está disponible dentro de la plataforma, vamos a poder seleccionar todas estas amenazas que previamente están identificadas y inventariadas y poderlas evaluar a partir de una metodología de qué tan probable es que esa amenaza se materialice, si se materializa, qué tan impactante es y con el fin de tener el impacto de la amenaza. Con base a ese impacto, la misma lógica, determinaremos los controles, esta vez hablando controles de seguridad de la información, y vamos a poder entonces hacer la identificación de los controles para calificar a cada uno de los controles, perdón, vamos a darle aquí a los controles de seguridad de la información. Algo muy importante de los controles de seguridad de la información es que ya vienen disponibles en la plataforma. Aquí ya tenemos cada uno de los controles que nos trae el anexo de la norma ISO 27001 pues ya los tenemos disponibles en la plataforma. Y aquí vamos a calificar entonces por cada uno de los controles establecidos, pues qué tan eficaz son con base a ese conjunto de controles establecidos para cada activo. Y en la misma lógica, fíjense que la lógica sigue siendo muy similar entre modelos. Para aquellos activos o para aquellas amenazas relevantes de la organización, pues vamos a definir los planes de tratamiento y poder hacer el seguimiento de ejecución de esos planes de tratamiento. La misma lógica entonces sería, me falta ISO 37001, aquí también vamos a poder tener la matriz antisoborno, la misma lógica con los elementos particulares, la identificación del proceso, la identificación de los riesgos de soborno dentro de la plataforma, la misma lógica de tener un inventario disponible para los riesgos de soborno, aquí tenemos el inventario disponible, la misma lógica de valorar el riesgo inherente por cada uno de los riesgos identificados a cada proceso. Para aquellos riesgos no aceptables, o bueno, para todos los riesgos identificados, vamos a poder identificar los controles existentes y vamos a poder determinar la eficacia de esos controles para posteriormente tener una calificación del riesgo residual después de haber evaluado la eficacia y poder determinar los planes de tratamiento. Entonces, fíjense, Julio, que digamos, yo he hecho el ejercicio muy rápido, lógicamente. El objetivo no es de la sesión, no es tanto mostrar cada una de las metodologías o aplicaciones específicas, sino mirar cómo nosotros desde Cantan Software, de una manera integral, pues damos alcance a la integración de las diferentes normas ISO. ¿Por qué existen modelos independientes? Porque la particularidad de la disciplina, como lo decía Julio, hace que los elementos en este punto se separen, pero la lógica o la integración en una misma aplicación sigue siendo la misma. En ese sentido, voy a volver a la pantalla inicial y vamos a continuar el recorrido por Kantan. Ya una vez analicemos los riesgos y oportunidades dependiendo de la metodología,
pues vamos a poder de pronto establecer los objetivos de nuestro sistema de gestión. Y aquí en la aplicación de objetivos, vamos a poder en un mismo sitio, pues definir todos los objetivos del sistema de gestión integrado. Estos elementos que estamos visualizando aquí a manera de ejemplo son todos los objetivos del sistema de gestión integrado. Aquí vamos a poder tener visualmente todos los objetivos aplicables al periodo actual. Recuerden que aquí vamos a poder guardar trazabilidades del periodo comprendido. Entonces aquí la idea es que estén visibles los objetivos del periodo actual y poder hacer un seguimiento. Entonces la aplicación de objetivos lo que permite es de manera integral en un solo sitio para todas las normas, poder definir cuál es el periodo comprendido para el cumplimiento de este objetivo, cuál es la descripción del objetivo, quién es el responsable del seguimiento, cuáles son los recursos necesarios, cuáles son las metas para lograr el objetivo y cómo se evalúan los resultados. Obviamente cada uno de los objetivos va a tener la necesidad de tener como mínimo un indicador, porque no tengo otra forma de medir, o pues, o bueno, si, no es que no tenga otra forma de medir, sino que pues necesito medir los objetivos para saber si lo estoy cumpliendo o no. Y en ese sentido, nosotros desde la aplicación de objetivos nos podemos vincular con la aplicación indicadores, que es otra aplicación que tenemos disponible para la medición de indicadores. Y ustedes aquí van a poder relacionar de todos los indicadores del sistema de gestión, cuáles son aquellos indicadores que aportan a este objetivo. Entonces aquí tenemos disponibles todos los indicadores que realmente esa visualización se encuentra o el listado de indicadores se encuentra en la aplicación de indicadores. Esos indicadores desde la aplicación ustedes van a tener la posibilidad de tener mediciones automáticas o mediciones manuales para poder hacer un seguimiento de cumplimiento de cada uno de los indicadores. En ese sentido, cuando relacionemos a cada objetivo los indicadores asociados, ustedes desde la misma visualización de la aplicación objetivos van a poder hacer verificación del cumplimiento de dichos objetivos. Aquí, ¿cómo funciona? Pues, por ejemplo, aquí tengo 4 indicadores asociados a este objetivo. Por cada uno de ellos, yo tendré la posibilidad de ponderar cuál es el peso asociado o cuál es el impacto, el nivel de importancia de cada uno de los indicadores asociados a este objetivo. Aquí puede ser de manera em, igualitaria el porcentaje de peso de cada uno de los indicadores, pero podría ser individual. Si son los mismos, aquí los puedo autoponderar y la gráfica que vamos a visualizar en este momento sería el porcentaje promedio de cumplimiento de todos los indicadores que me dará el porcentaje de cumplimiento del objetivo. Si ya lo que yo quiero es ver el cumplimiento individual de cada indicador, en cada indicador tengo la posibilidad de ver los resultados. Aquí, por ejemplo, tengo filtrado por el periodo 2025. Voy a filtrarlo a un periodo anterior para que podamos mirar gráficas cómo se muestran. Vamos a filtrarlo aquí al 31 de enero del 2000. Se me fue 2023. Vamos a darle 2024. A ver si me muestra gráficas aquí. Aquí ya podemos tener datos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo van los cumplimientos anuales del objetivo? Vamos cumpliendo, por ejemplo, no vamos cumpliendo, por ejemplo, establecido el porcentaje de cumplimiento. Aquí tenemos los periodos parciales de cumplimiento de todos los indicadores de manera periódica. Los indicadores en este caso son mensuales y por eso la gráfica se me muestra mensual. Pero si queremos ver el cumplimiento de cada objetivo, aquí vamos a poder ver cuánto fue el valor recomendado, cuánto fue el valor del periodo, cuánto estamos cumpliendo. Aquí vamos a poder ver, ir a indicadores para poder irnos a la ficha del indicador y poder evaluar específicamente cómo es el cumplimiento del indicador para poder ver el resultado asociado a ese indicador. Entonces, digamos que la aplicación objetivos de manera integral les permite a ustedes tener en un solo sitio todos los objetivos asociados del sistema de gestión y poder hacer un seguimiento de los mismos, ¿vale? Aquí tenemos la posibilidad dentro de la aplicación objetivos de poder planificar planes de acción para el cumplimiento de objetivos. ¿Con qué fin? Con el fin de que una vez ustedes hagan el análisis periódico del cumplimiento o no del objetivo, ustedes puedan definir planes de acción y asignárselos a personas para que aporten al cumplimiento del objetivo. Entonces, en caso de incumplimiento o de riesgo de incumplimiento del objetivo, ustedes pueden crear actividades con una fecha de programación de ejecución, asignárselas a un responsable de la organización para que la persona pues tenga que gestionar ese elemento dentro de su sistema de gestión y una vez lo ejecute pues ayude al cumplimiento de los objetivos. Eso frente al cumplimiento de los objetivos. Yo estoy tratando de hacer un ejercicio un poco rápido, pues tratando de abordar todas las aplicaciones y cómo de manera integral se ajusta. Entonces, fíjense que hasta este punto que corresponde a la planificación,
Elementos como análisis del contexto que son en común en un solo sitio, vamos a poder hacer ese análisis del contexto. En necesidades y expectativas de partes interesadas es un elemento en común y ahí vamos a poder hacer en un solo sitio esa identificación y análisis de necesidades y expectativas. Ya identificamos y evaluamos los riesgos por cada metodología en un solo sitio, pero se desglosa un poquitico en la aplicación la particularidad de cada una de las metodologías y en un solo sitio hemos definido los objetivos. Con base a estos insumos que tenemos disponibles, pues vamos a pasar por el hacer del sistema de gestión. Ya dejamos de un lado un poco la planificación, que es hasta este momento lo que hemos visto, y vamos a empezar entonces el tema de los controles o la operación, las operaciones del sistema de gestión, el numeral 8. Cada uno de los controles establecidos dentro de los sistemas de gestión pues va enfocado entre líneas, ¿no? Controles documentales, controles en las personas o controles directamente en la operación. Y aquí es donde vamos a empezar entonces a ver las particularidades de cada uno de los sistemas de gestión. Y entiéndase por particularidad que en la plataforma Cantan Software, si bien es un mismo sitio, todas las aplicaciones, cada una de las aplicaciones que voy a mostrar en este momento corresponden a las particularidades específicas de lo que me pide como control operacional cada una de las normas, ¿vale? El primer elemento que vamos a ver, y este elemento es en común, vamos a tener la posibilidad de tener una aplicación que se llama Gestor Documental, en la cual ustedes van a poder controlar los documentos integrados de su sistema de gestión en un solo sitio. Ustedes van a poder, a través de una estructura de carpetas, poder controlar los documentos independiente del sistema de gestión que sea. Por ejemplo, puede ser un sistema de gestión integrado. Cada uno de los documentos estará bajo responsabilidad, por ejemplo, de un proceso, de un área, como ustedes lo tengan definido. Van a tener diferentes tipologías de documentos y cada uno de los documentos va a pasar por un circuito de aprobación documental. En ese sentido, podríamos tener un solo sitio, el almacenamiento de todos los documentos del sistema de gestión y en un solo sitio poder gestionarlos. Los elementos que corresponden o las etapas que corresponden al circuito de aprobación documental son asignadas a responsabilidades dependiendo de la jerarquía de responsabilidades de su organización. Entonces habrán personas con responsabilidad de elaborar los documentos, de revisarlos, de aprobarlos, publicarlos y finalmente pues hacer una revisión de la vigencia periódica del documento. Las personas dentro de la organización van a tener accesos para visualizar los documentos directamente en la plataforma sin necesidad de descargarlos o si quieren, si pueden descargarlos, pues tendrán a partir de permiso la potestad de hacerlo y van a poder ustedes guardar la información documentada de su sistema de gestión integrada en un solo sitio y van a poder controlarla a partir de codificaciones internas, versiones y estados de vigencia. Las personas que no tengan la responsabilidad de controlar documentos, pues simplemente van a ver los documentos vigentes. Aquellas personas con la responsabilidad de intervenir en la elaboración de documentos, pues van a poder ver los documentos en elaboración o inclusive si desean aquellos que están obsoletos. Eso como primer elemento de control operacional disponible en común dentro de los sistemas de gestión. Otro elemento en común es tener la posibilidad en una sola aplicación de poder tener una aplicación que se llama control operacional. En control operacional lo que ustedes van a poder planificar y controlar, ¿no? Con base a la planificación de actividades de su sistema de gestión que nace de la identificación y evaluación de los riesgos, ustedes van a poder, por ejemplo, tener aquí sus diferentes sistemas de gestión, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos el sistema de gestión de ISO 9001, 14001, 45001, 27001 y 37001 en el caso de que los tuviéramos todos, ¿bien? Ustedes en la misma aplicación van a ir verificando de las actividades asociadas de control operacional asociadas a los sistemas de gestión, cómo va a ir el cumplimiento de cada uno de sus sistemas de gestión, haciendo énfasis que este cumplimiento es frente a las actividades de control operacional programadas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, de manera automática, a medida que los planes de control operacional se vayan ejecutando, el sistema de gestión de calidad, por ejemplo, a la fecha de hoy debería tener un avance esperado del 100%, es decir, ya deberíamos haber ejecutado todas las actividades del sistema de gestión para el periodo, pero realmente hemos hecho el 3%, es decir, que vamos desfasados un 96%, por eso se pinta ahí en rojo. Lo mismo para el sistema de gestión de calidad, de ambiental, de seguridad y salud de 27001, ¿vale? Toda esta información de dónde proviene, pues de los programas de control operacional que tengan asociados por cada norma. ¿Y de dónde viene la información del cumplimiento de los programas? De los programas específicos. Entonces, por ejemplo,
Podríamos tener un sistema de gestión de seguridad y salud cuyo cumplimiento depende de los programas de salud y los programas de seguridad, por ejemplo, por poner un ejemplo, el cumplimiento de los programas de seguridad y el cumplimiento de los programas de salud dependerá de los planes de control operacional específica. Entonces, por ejemplo, podríamos tener un plan de control, hablando de seguridad y salud, ¿no? Podemos tener un plan de control operacional para actividades de peligro biomecánico. Eso es de salud, entonces ese programa, ese plan, perdón, aporta al programa de salud. Podemos tener aquí un plan de control operacional para actividades de alturas, por ejemplo. Entonces, ese programa es de seguridad, ese plan es de seguridad, aporta para el cumplimiento de los programas de seguridad. En esa coherencia se van armando los planes de control operacional y dependiendo de la ejecución de las actividades, pues ustedes van a tener la posibilidad de ir viendo el porcentaje de avance de cumplimiento. Aquí tendremos entonces el listado de todos los planes de control operacional. Van a poder, por ejemplo, tener programas de capacitaciones, de inspecciones, de seguridad de la información, de riesgo biomecánico, lo que ustedes hayan definido dentro de su organización. Hablando específicamente, por ejemplo, esta es a manera de ejemplo del programa de inspecciones, ustedes dentro del programa de inspecciones pues van a poder tener todo el listado de tareas asociadas a ese plan. Insisto, este es el de inspecciones, pero ustedes definen el que ustedes requieran con base al análisis de su sistema de gestión. Aquí ustedes van a poder programar todas las tareas y poder hacer un seguimiento de dichas tareas, ¿vale? Aquí voy a volver un poquito acá, perdón un segundo. Ustedes van a poder crear tareas en cada uno de los programas de gestión y poder hacer el seguimiento. Las personas responsables de hacer estos seguimientos pues van a tener la oportunidad de ir verificando cuál es la fecha de programación de esa tarea y cómo va el avance esperado a la fecha y qué tanto ha ejecutado. Cuando la persona haga la actividad, pues aquí va a comentar que ya realizó la actividad programada, va a indicar la fecha de ejecución de esa actividad, vamos a tener la posibilidad de adjuntar una evidencia como parte de la ejecución de esa actividad y aquí la persona va a indicar si la actividad ya fue cerrada o no. Esas son las actividades de control operacional, digamos, de una manera eh, normal, que se programa una actividad dentro del programa a un responsable, la persona la ejecuta, sube la evidencia, completa la tarea y pues sencillamente se cierra, ¿vale? Esos elementos, cada vez que se cierra una tarea, pues van a impactar el proceso de el cumplimiento o el indicador de cumplimiento de cada uno de los planes de control operacional. Esto lo tendrán disponibles ustedes y a partir del plan L, que es el plan más grande, además de tener la posibilidad de tener las actividades programadas y hacer el seguimiento, ustedes tendrán la posibilidad, hablando por ejemplo de inspecciones, de tener una aplicación adicional. La aplicación adicional se llama Radar, ¿vale? Y en la aplicación de Radar, ustedes van a tener la posibilidad de configurar las listas de chequeo de forma digital con la que ustedes van a hacer las inspecciones. Entonces me explico. Ustedes van a tener el plan de control operacional y ustedes dentro de la programación de las actividades, pues programan actividades de inspección, por ejemplo. Cuando programen las actividades de inspección, en la programación ustedes dicen con qué lista de chequeo digitalizada en la plataforma deben hacer la inspección y quién la debe hacer. Cuando eso se planifique en la aplicación Radar, que yo la voy a mostrar desde una visualización de la web, pero esto se debe hacer con un dispositivo móvil porque pues es una inspección, ¿cierto? La persona desde su agenda de actividades va a poder visualizar todas las actividades de inspección que tienen pendientes de hacer, aquellas que se tiene que hacer hoy, aquellas que son vencidas, próximas a 30 días, próximas a 60 días, próximas a 180 días. Y en un solo sitio, entonces hablando de inspecciones, él va a poder acceder a la inspección que le han programado desde el programa de control operacional y simplemente ejecutarla. Bien, aquí por ejemplo, si yo ingreso acá, vamos a iniciar esta inspección. Insisto, lo estoy haciendo desde un entorno web, pero la idea es que lo haga desde un dispositivo móvil. Grandes ventajas de esta aplicación, pues que directamente a partir de la programación ejecuto desde una manera práctica, ágil, ya programada y una vez solamente lo ejecuto. Esta aplicación funciona sin acceso a Internet. Si ustedes por algún motivo el sitio donde van a hacer la inspección no tiene acceso a Internet porque es de difícil acceso, la plataforma el aplicativo móvil les va a permitir ingresar con su usuario y contraseña, hacer la actividad, guardarla, ejecutar la inspección y una vez el dispositivo se conecte nuevamente a una red Wi-Fi, a una red de datos, se va a actualizar la información y va a quedar disponible en la plataforma. Entonces digamos que aquí tenemos
una lista de chequeo que les va a permitir a ustedes, por ejemplo, hacer una inspección de productos y servicios. Esto es a manera de ejemplo, ¿no? Ustedes parametrizan la lista de chequeo como ustedes quieran. Entonces, en cada una de las preguntas establecidas en la lista de chequeo, ustedes establecen cuáles son las preguntas de inspección. Ustedes los tipos de respuesta los establecen. Aquí, por ejemplo, dicen cumple, no aplica, pero podría ser sí o no, bueno, excelente, regular, malo, como ustedes quieran. Por cada una de las preguntas en el dispositivo móvil, ustedes van a tener la posibilidad de adjuntar evidencias fotográficas, videos, notas de voz, texto, las evidencias que les permitan a ustedes identificar lo que evidencian en la inspección, ¿vale? Y de esa manera ustedes van a pasar por la lista de chequeo respondiendo cada una de las preguntas. Obviamente las preguntas podrán ser obligatorias o no. La idea es que sean obligatorias para obligar a la persona a ejecutar. Una vez se ejecute la lista de chequeo, pues la persona va a firmar en constancia, insisto, lo estoy haciendo desde la web, pero esto se ve mejor desde un dispositivo móvil. Firmará en constancia de que ejecutó la lista de chequeo y si necesitamos más firmas, por ejemplo, de un supervisor que valide que efectivamente sí se hizo la inspección, pues vamos a tener aquí la posibilidad de más firmas, las que ustedes necesiten. Otra variable importante dentro de esta lista de verificación es que esto funciona con geolocalización. Entonces, dentro del informe que se va a presentar de la inspección, parte de la información van a ser las coordenadas que ustedes, en las que se ejecutó este checklist y vamos a poder, por ejemplo, si ustedes tienen un sitio establecido con coordenadas de dónde se debe hacer la inspección, vamos a poder ver qué tan alejados estábamos del sitio, qué tantos metros estábamos alejados para verificar si efectivamente se hizo dentro de las coordenadas permitidas. Una vez cerremos el diagnóstico, pues vamos a tener automáticamente, como lo hice desde la actividad programada, la actividad de control operacional va a quedar cerrada. Y en ese sentido, pues va automáticamente la actividad se cerrará, la actividad de inspección. Pero no solamente eso, cuando se ejecute la actividad, si derivado de esa inspección eh, hay incumplimientos, es decir, elementos que no cumplen, ustedes van a poder determinar si así lo desean que automáticamente la plataforma reporte esos hallazgos derivados de esas inspecciones para que desde la plataforma en la aplicación de gestión de hallazgos de checklist podamos hacer la gestión. Es decir, esto que estamos viendo aquí es el reporte automático derivado de una inspección, ¿vale? Derivado de una inspección. Y en esa aplicación lo que vamos a hacer es poder, permítame, voy a abrir una que tenga registros, perdón un segundo. Vamos a completar esta, por ejemplo, acá. Entonces, de manera automática me va a indicar cuál fue la lista de chequeo que me generó el hallazgo, cuál fue la pregunta que me generó el hallazgo, cuál fue la respuesta a ese hallazgo. Si tuviéramos texto, lo vamos a aparecer aquí. Si en la pregunta se hubieran incluido fotos, videos, notas de voz, todo eso viajará de manera automática aquí como parte de la evidencia del hallazgo. Y aquí vamos a poder vincularnos entonces para el tratamiento a partir de la aplicación de no conformidades y acciones correctivas. Esto que les acabo de mostrar de radar es complemento a la aplicación de control operacional y que está disponible para nuestros planes L. Para nuestros planes M y inferiores, pues estará disponible únicamente la aplicación de control operacional para que programen y ejecuten la tarea directamente de la actividad. Bien, aquí entonces tenemos otro elemento integral dentro de todas las normas del sistema de gestión, un solo sitio para programar todas nuestras actividades de planes de control operacional. Y ya vienen entonces ahora sí los elementos individuales. Por ejemplo, para 9001, como parte de los controles operacionales, tendremos la posibilidad de tener un aplicativo de quejas y reclamos, que eso es particular de la norma ISO 9001. Es decir, esta aplicación solo estará disponible para ISO 9001. No es integral con los otros sistemas de gestión porque es particular de la disciplina de ISO 9001. En ese sentido, ustedes van a tener la posibilidad y los invito en este momento a que ustedes puedan generar un código QR. Si quieren escanear el código en este momento lo pueden hacer. Ustedes pueden colocar el enlace que obviamente les enseñaremos en las sesiones de onboarding cómo generar esta URL. Ustedes van a poder colocar este código o la URL en su sitio web, en un canal donde ustedes dejen disponible el reporte de las quejas y aquí de manera automática la plataforma utilizando ese código QR o esa URL les va a permitir que los clientes o cualquier persona que quiera reportar una queja lo pueda hacer. Lo voy a mostrar en este momento a partir del dispositivo móvil, ¿vale? Para que ustedes lo vean. Aquí les estoy compartiendo mi
celular, voy a escanear en este momento el código, ¿vale? Que estamos mostrando ahí en pantalla. Si ustedes lo quieren escanear, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Y hagan de cuenta que yo en este momento voy a reportar una queja. Bien, insisto, esa URL ustedes la dejan disponible donde ustedes quieran, ¿vale? Donde ustedes lo necesiten. Aquí la persona que va a reportar la queja diligencia los datos, ¿vale? Entonces aquí si quiere adjuntar evidencia, pues puede adjuntar evidencia fotográfica de la queja, por ejemplo. Va a indicar la clasificación de la queja, si es felicitación, queja, reclamo, sugerencia. Todo esto lo estoy haciendo a partir del escáner del código QR. ¿De qué ciudad es la queja? ¿Vale? Los nombres y apellidos de la persona que está reportando la queja con el fin de poder comunicarnos después con esa persona. Bien, el número de identificación de manera opcional, si queremos ahí colocar el número de identificación. ¿Cuál va a ser el medio para recibir la respuesta? Porque pues estoy colocando eh, una queja y quiero que me respondan. Aquí vamos a colocar, por ejemplo, el correo electrónico de esa queja, perdón, de la persona que está reportando la queja, para que a través de ese correo electrónico pues se le notifique, ¿no? ¿Vale? De qué empresa nos están contactando, bien, y la descripción de la queja. Entonces me llegó, por ejemplo, un producto incompleto. Obviamente estoy haciendo de manera muy general, ¿no? ¿Qué es lo importante de esta aplicación? Que fíjense que sin necesidad de tener usuario y contraseña, si ustedes alcanzaron a hacer la escáner del código, muy seguramente están haciendo el mismo ejercicio conmigo, ustedes van a poder tener la posibilidad de reportar la queja. ¿Quién? Los clientes, sin necesidad de tener un acceso con usuario y contraseña. Ustedes lo pueden dejar disponible en su página web. Entonces, cuando la persona reporte la queja, le va a dar guardar y la plataforma le va a indicar un código, ¿vale? Voy a copiar ese código. Ese código lo voy a copiar, ¿bien? Ahí copio el código y con ese número de seguimiento, hablando de la queja, la persona que reportó la queja, pues va en todo momento a poder hacer seguimiento de su queja. ¿Cómo lo va a hacer? Una vez acceda otra vez a- al código QR, aquí ahorita vamos a ver que esto funciona para el canal de denuncias también, hablando de 37001, la persona puede o crear una nueva queja o consultar una queja. Bien, entonces aquí si por ejemplo yo consulto la queja, pego el código del formulario que me indicaron al principio, ¿vale? Y aquí la persona puede ir viendo perdón, en tiempo real, va a poder ir viendo en tiempo real, perdón, cómo va la queja asociada a perdón, el tratamiento de la queja que ha reportado. Bien, esto que la persona reporta a partir el código QR de manera automática va a viajar a la aplicación de Cantan Software. ¿Con qué fin? Con el fin de que ustedes como responsables del tratamiento de la queja, pues sean notificados que alguien reportó una queja y hagan el tratamiento. La persona que reportó la queja desde la URL va a poder hacer seguimiento de cómo va el tratamiento de su queja. Entonces aquí alguien la revisará, alguien definirá un plan de acción, por ejemplo, y alguien finalmente responderá al cliente con el fin de pues, darle todo el tratamiento de la queja. Entonces, fíjense que esto es una aplicación muy interesante para que ustedes puedan hacer el reporte y tratamiento de sus quejas. Eso como particularidad de la ISO 9001. Particularidad de la ISO 9001, aplicaciones como calibración de equipos, ¿vale? Equipos susceptibles de calibración. Aquí vamos a poder tener entonces la posibilidad de tener almacenados todos nuestros equipos de calibración y a partir de ese inventario de equipos poder programar las actividades de calibración, cada cuánto hay que calibrarlo, quién debe calibrarlo, la fecha de calibración, poder adjuntar evidencias de esa calibración y poder tener una trazabilidad dentro de la plataforma de esos certificados de calibración. Lo mismo para los equipos susceptibles de mantenimiento, una actividad, perdón, una aplicación que se llama infraestructura les va a poder tener un inventario de equipos susceptibles de mantenimiento como parte de la gestión de calidad y poder hacer un seguimiento. Aquí tenemos el inventario de los equipos. Aquí, por ejemplo, es un equipo de cómputo. Y vamos a poder programar esas actividades de mantenimiento correctivo y preventivo para que las personas dejen el registro de los mantenimientos programados y correctivos realizados. También vamos a tener aplicaciones particulares como por ejemplo salidas no conformes en el cual ustedes para ISO 9001 van a tener la posibilidad de pues registrar las salidas no conformes de sus productos o servicios, hacer una revisión
bajo la responsabilidad de una persona de la organización, dar el tratamiento, si hay que hacer una corrección, una devolución, una aceptación bajo concesión y finalmente pues informar al cliente a partir de correos electrónicos cuál fue el tratamiento que se le dio a cada una de las salidas no conformes realizadas. También elementos eh, particulares, bueno, no tan particulares, tenemos la posibilidad de tener una evaluación de proveedores como elementos de control operacional, en donde ustedes van a tener la posibilidad de tener su inventario de proveedores y contratistas inclusive dentro de su organización, poder identificarlos, tener aquí un inventario de todos los proveedores, poder hacer periódicamente una evaluación de desempeño de esos proveedores, sea antes de contratarlos, durante la ejecución de los contratos y posterior a las ejecuciones de los contratos. Aquí hay diferentes variables de evaluación que ustedes van a poder tener disponibles desde nuestro Kantan software y poder con base a esos resultados, pues poder definir si hay que hacer algún plan de acción para que el proveedor cumpla o pues definitivamente desechar la posibilidad de contratar con este proveedor con base a esa evaluación de desempeño. Eso, digamos, algunos elementos particulares de ISO 9001. De ISO 45001, elementos particulares de la disciplina, la investigación de incidentes de trabajo, ¿verdad? Eso es un elemento exclusivo de ISO 45001 por su disciplina. Por eso hacía énfasis al inicio que en la parte de planificación, ¿vale? Bueno, en este caso me estoy saltando un poquitico a mejora, pero digamos que esa particularidad de ISO 9000, de 45001 es particular de la norma. Ese elemento no existe, además de la ISO 27001, el elemento o el numeral de incidentes o la parte correspondiente a incidentes es particular de la 45001. Por eso tenemos una aplicación específica para esa investigación de incidentes. En ese sentido, tenemos la posibilidad en la plataforma de poder reportar los incidentes o accidentes. Aquí tenemos la posibilidad de tener el reporte, cuándo ocurrió el evento, dónde ocurrió, quién fue la persona que reporta, quién se accidentó, subir evidencias del evento, fotográficas, videos, imágenes, documentos, etcétera. Y aquí tenemos un elemento muy bueno dentro de la particularidad de ISO 45001, y es que ustedes van a poder, a partir de la investigación del incidente, a partir de las metodologías definidas acá, tener un asistente de inteligencia artificial si cuentan con nuestro plan L. Es decir, tenemos la información del evento que ocurrió y a partir de un clic, aquí la plataforma me va a dar la investigación del incidente con base a los elementos de entrada que ocasionaron el evento. Y aquí la plataforma o la inteligencia artificial nuestra lo que va a hacer es analizar el accidente, qué fue la parte del cuerpo afectada, analizar las causas básicas, determinar qué fue lo que pasó y poder determinar un plan de acción. Todo a un solo clic utilizando inteligencia artificial. Y con base a eso, pues definir los planes de acción asociados a ese incidente para que las personas puedan pues ejecutar los planes de acción. Posteriormente pasará a una etapa de divulgación de lecciones aprendidas, etcétera. Eso como elemento de incidentes, de ISO 45001, incidentes. También tenemos un elemento particular de ISO 45001 que es la vigilancia de salud. Aquí ustedes van a poder tener el control de aquellas personas que tienen que hacer un seguimiento de sus condiciones de salud, van a poder programar los exámenes médicos de su personal, en un elemento particular de 45001, poder evaluar los resultados, con base a esos resultados hacer un seguimiento de cumplimiento de esas recomendaciones si aplican y de esa manera poder tener un control de la vigilancia de salud. Elemento particular de ISO 45001, la gestión de elementos de protección personal. Estamos hablando netamente de los controles operacionales, ¿no? Del numeral operaciones. Vamos a tener aquí la posibilidad de tener un inventario de nuestros elementos de protección personal, identificados inclusive con la ficha técnica. Vamos a poder tener la posibilidad de tener almacenado en la plataforma las fichas técnicas de los elementos de protección personal, consultarlas en cualquier momento. Aquí no tengo la conexión al elemento. Vamos a poder tener la posibilidad de gestionar los registros de entrega, es decir, poder seleccionar las personas a las que les voy a entregar los elementos, poder entregárselas y poder dejar una evidencia de entrega de esos elementos. Aquí vamos a poder, por ejemplo, si queremos tener el registro de cada una de las entregas de los elementos de protección personal, desde la plataforma vamos a poder generar esos registros y poder tener disponibles desde la plataforma pues todos los registros de entrega. Aquí si por ejemplo quisiéramos hacer firmar esta entrega a la persona que le entregamos este casco, pues vamos a poder dejar la constancia. Elementos particulares de la ISO 45001, gestión de emergencias, bueno, 45 y 14. Vamos a poder tener la posibilidad de tener los registros de todas las
emergencias gestionadas en la plataforma, ya sea planificadas, es decir, simulacros de emergencias, o control de los resultados de una emergencia real, ¿vale? Entonces aquí vamos a tener la posibilidad de poder planificar tanto simulacros como cómo nos fue ante el comportamiento de una emergencia real. Entonces aquí vamos a crear la actividad, dónde la vamos a hacer. Aquí sí es planificada, entonces vamos a convocar a las personas por correo electrónico que deben participar de la emergencia, el desarrollo de la actividad, los elementos a tener en cuenta, luego de haber hecho la actividad, cómo nos fue en esa evaluación y si no nos fue muy bien, pues generar planes de acción que nos permitan mejorar para el siguiente simulacro. Si fue una emergencia real, lo que va a pasar es que vamos a generar acciones, por ejemplo, para impedir que nos vuelva a ir mal, por ejemplo. Pero pues digamos aquí el ejercicio o por el tiempo no alcanzamos a hacer un ejercicio completo. Elementos particulares de la ISO 27001. Eventos de riesgo, por ejemplo. Tenemos la posibilidad de poder generar, almacenar en la plataforma todos los eventos de riesgo de la ISO 27001 y poder hacer una gestión de estos elementos. Aquí vamos a poder reportar el evento, los planes de acción y generar los planes de acción que se deben ejecutar a partir de ese evento. Aquí vamos a poder entonces, como veíamos al inicio, poder relacionar derivado de ese evento de riesgo que se nos presentó, pues poder identificar nuevos riesgos asociados o relacionar los riesgos que ya previamente se hayan identificado. Elementos particulares de la ISO 27001, incidentes de seguridad en la información. Aquí dentro del mismo elemento de incidentes tenemos la posibilidad de investigar, ya vimos los de seguridad y salud, perdón, de seguridad de la información y poder hacer un registro, análisis, seguimiento de los incidentes ocasionados de seguridad de la información. Aquí vamos a poder reportar el incidente, hacer una evaluación de la prioridad de ese incidente, analizar las causas y poder definir los planes de acción para que el evento no se repita. Elementos particulares bueno, aquí me salté un poco otros elementos individuales, por ejemplo, de la 14001, gestión de residuos, poder gestionar los residuos a partir de una aplicación específica, poder hacer el tratamiento de cada vez que yo genere residuos, cuál va a ser el tratamiento que voy a hacer y tener un control de cuántos residuos genero. De la ISO 37001, poder tener un canal de denuncias y aquí también, al igual que las quejas, vamos a tener la posibilidad de compartir una URL para que las personas reporten a partir de esa URL las denuncias que consideren deben ser evaluadas como posible actividades de soborno. Y toda esa información viajará a una aplicación que se llama Canal de Denuncias. Y al igual que vimos en quejas, vamos a poder recepcionar esas denuncias realizadas y poder tener una recepción de la denuncia, una investigación de la denuncia y finalmente poder generar los planes de acción para evitar que esa denuncia se materialice, por ejemplo, ¿vale? Sospechas de mala conducta. También tenemos la posibilidad de particularidades de la ISO 37001, tener un aplicativo para la debida diligencia y aquí tenemos la posibilidad también de poder tener en un solo aplicativo, em, poder tener la posibilidad de que se alerte cuando una entidad externa puede tener riesgo de lavado de dinero, prácticas de soborno, corrupción y poder hacer un análisis de cada uno de esos elementos o de esas personas externas para poder priorizar qué nivel de riesgo tenemos frente a esos posibles riesgos que tenemos de soborno o de lavado de activos, poder identificar los riesgos y poder hacer un plan de tratamiento para gestionar esas priorizaciones de posibles em, riesgos. Bien. Digamos, Julio, que pues claramente yo he hecho un recorrido muy, muy general sobre esas particularidades que hablan del control operacional, ¿ver? Específicamente de los controles operacionales, que digamos que es el grueso de las individualidades que tenemos por cada norma. Pero ya volviendo otra vez a la integralidad, dejando un poco de lado el numeral 8 de operaciones, vamos a poder tener elementos en común en el numeral 9. Por ejemplo, ya vimos gestión de indicadores, que es un elemento en común, aplicación para medir, hacer seguimiento del cumplimiento de los indicadores.
Vamos a tener la posibilidad de manera integral de tener una aplicación de auditorías en el cual ustedes van a poder programar sus auditorías, los programas, derivado de cada programa, poder hacer los planes de auditoría correspondientes, derivado de los planes de auditorías que se hayan ejecutado, poder hacer el informe de las auditorías y derivado de la ejecución de las auditorías, pues poder reportar los hallazgos en la aplicación de mejora, ¿vale? Eso como conjunto de la gestión de auditorías. También tenemos como elemento del numeral 9, evaluación de desempeño, el elemento de revisión por la dirección. Y aquí ustedes tienen la posibilidad de manera integral en un solo sitio de poder hacer la revisión de la revisión por la dirección del sistema de gestión integral. Ustedes van a poder aquí tener una convocatoria para citar a las personas a esa reunión. Luego, durante el desarrollo de la reunión, ustedes van a poner aquí todas las entradas a evaluar dentro de su sistema de gestión integrado. Posteriormente, analizando esas entradas, cuáles fueron las salidas derivadas de ese análisis de la gestión de la revisión, de la dirección, y finalmente socializar los resultados. Uno de los elementos importantes dentro de esta revisión por la dirección es que como parte de esos informes que se deben generar para que la alta dirección los analice, pues nos gastamos mucho tiempo haciendo gráficas, informes, etcétera. Nosotros tenemos una aplicación disponible para nuestro plan L para que directamente a partir de un Business Intelligence tengamos el resultado del desempeño, del seguimiento de desempeño del sistema de gestión. Entonces aquí vamos a tener para que se visualice en cualquier momento o en la revisión por la dirección cómo es el desempeño del sistema de gestión. Y aquí vamos a tener entonces, por ejemplo, gráficas asociadas a la gestión de auditorías, cómo vamos en la gestión de auditorías, cómo vamos haciendo ese recorrido para visualizar aquí de manera gráfica cómo ha sido el resultado de las auditorías, cómo ha sido el resultado de los hallazgos derivados, cuántas acciones se han reportado, cuántas están cerradas. Toda esta información es de manera automática o se alimenta de manera automática con la información que se encuentra en las aplicaciones para poder hacer un seguimiento integral del desempeño del sistema de gestión, cómo nos encontramos en los riesgos que les mencionaba al inicio, un análisis más analítico de los riesgos, los incidentes, cuántos incidentes se me han reportado, cuántos ya están investigados, las partes del cuerpo afectadas. Digamos que toda esta información pues, les permite a ustedes hacer en un tiempo real el informe de la gestión para la revisión por la dirección. ¿Cuántas PQRs tenemos? Hablando de 9001, todo en un solo sitio, ¿no? Lo ven que es un solo sitio, no me dirijo a otros sitios diferentes. ¿Cuántos planes de acción se han derivado? Que, por ejemplo, planes de acción salen de todo, ¿no? Aquí tenemos un compilado de todos los planes de acción que se han generado en la plataforma y hacer un seguimiento de cómo van las ejecuciones. Los planes de control operacional, cómo vamos en esas actividades programadas, si logramos los objetivos, no los vamos logrando, etcétera. Entonces, digamos que aquí tenemos diferentes gráficas que les permiten a ustedes, dentro de la revisión por la dirección, pues hacer un análisis más profundo. Y dentro del numeral mejora ya vimos incidentes específicamente, pero tenemos una aplicación integral que es mejora continua. Como nos mencionaba Julio, aquí tenemos la posibilidad de poder hacer reportes de oportunidades de mejora de manera integral del sistema de gestión o reportes de no conformidades para poder hacer los hallazgos del sistema de gestión. Bien, y aquí de manera integral pues vamos a poder tener el reporte del hallazgo, vamos a poder tener una fase de identificación del hallazgo, lo que nos decía Julio, en qué se diferencia en la redacción de la particularidad de la norma, pero esto sirve para todas las normas. Hacer un análisis de causas de esa desviación, y aquí sí contamos con un plan L, vamos a tener la posibilidad también de analizar de manera automática con inteligencia artificial cuáles fueron las causas que derivaron este hallazgo. Bien, vamos a poder planificar los planes de acción y ejecutar los planes de acción para evitar que esta desviación vuelva a ocurrir. Aquí vamos a poder programar todas las actividades asociadas a mitigar esa causa. Vamos a poder tener una fase para verificar la eficacia. Posteriormente de verificar la eficacia, pues se cerrarán los planes de acción y ahí tenemos todo el conjunto de elementos desde el reporte, análisis y ejecución de los planes de acción para mitigar los hallazgos. Otro elemento en común o integral dentro del sistema de gestión desde Cantan Software. Creo que he dado todo el recorrido, Julio, de manera muy global. Lógicamente, las aplicaciones las hemos venido viendo específicamente en cada uno de los temas, pero hoy el objetivo era pues ver de manera integral cómo los elementos integrables se hacen de manera natural en el sistema de gestión y cómo esos elementos particulares también los tenemos disponibles en un solo sitio, pero con la particularidad específica de cada norma.